¿Listo? Listo. ¿Qué ha habido, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso a su podcast creativo. El día de hoy traigo la tercera parte con un buen amigo, Diego Rosarín. ¿Cómo andas? Encantado, güey. De mis momentos favoritos del mes. La plática con Robbie, güey. Siempre Estuvo se ponen... chingón. No mames, son la mamada. ¿De Sí, qué el hablas, capítulo pasado estuvo, la neta, muy bueno y la gente tuvo muy buena respuesta. Y... Sí, güey. Güey, hasta la fecha recibo mensajes de gente random de que, vato, haz otro y la verga. Y yo, ay, qué cabrón. Yo por mí platico con ese güey todos los días y la verga. Qué chingón. Pues bienvenido, güey. Gracias. ¿Cómo andas? Muy bien, güey. La neta, chingón. ¿En qué andas ahorita? Acabas de empezar un canal de gaming, ¿no? Sí, empecé un canal de gaming que se llama Liga Ace Esports, que está muy interesante. Me interesa mucho el tema de gaming. Creo que tiene mucho potencial para crecer. En Latinoamérica sigue estando muy desorganizado. Hay un tema también, güey, pues digo, gracias por aceptar la invitación, por ir a los Disagree Sports. Hay toda una como falsa percepción de los valores negativos del gaming, güey. Y, o sea, claro que sí tienen valores negativos, pero el gaming tiene muchas cosas muy buenas también, güey. O sea, por ejemplo, el tema de la inclusión, del capacismo, de que no distingue raza, género, sexo, capacidades físicas. O sea, la verdad es que el gaming tiene muchas cosas muy positivas, sobre todo ahorita en una época tan digital, güey. Entonces es un proyecto que me llama mucho la atención, güey. No hay estereotipos de gaming de quién es, de qué cultura son los mejores jugando. Los coreanos. Los coreanos, o sea, también es como... Sí, cabrón. Pues sí, en Street Fighter los coreanos son los más cabrones. Depende del juego. Por ejemplo, en juegos de pelea, los japoneses son los mejores. Porque hay toda una leyenda, güey, de un vato que se llama Daigo Umehara, güey, que es una bestia. ¿En qué juego? ¿O en Street general? Fighter. En Street Fighter. O sea, tú eres muy fan de Street Fighter, ¿verdad? Soy súper fanático de Street Fighter, de Marvel vs. Capcom, Mortal Kombat. O sea, en general de los de pelea. No me gustan tanto los Tekkens, pero los de 2 dimensiones me encantan, güey. Pero demasiado, güey. ¿Y juegas con qué? O sea, con juegas stick. Con el stick. Y es que compras tú, ¿cómo se llama ese pedo? Stick. Es un stick. Sí, o sea, el stick de maquinitas, ¿de cuenta? Sí, yo tenía mi stick y jugaba de que... ¿Ibas a torneos? Sí, fue un par de torneos. Nunca me fue así que tan bien, pero sí, o sea, de mi raza dominaba horrible, güey. Yo tenía un amigo también en mi carrera que era bien fan de eso. El vato sí ganó torneos, iba a mundiales de Street Fighter. Y, a la madre, güey. Y pues está ahí, cabrón, ese mundo, güey. Siento que esa subcultura siempre ha estado bien interesante. De hecho, güey, un día que puedas, checa los videos antiguos de cómo eran los torneos de Street Fighter. Hay un momento específico que aunque no entiendas de videojuegos y no entiendas de Street Fighter, ves ese video y dices, a la madre, ya entiendo el hype. Okay. Se llama Moment 56, o nada más escriban Daigo Umehara Moment 56. Y es un momento específico en una final de un japonés contra un gringo, donde se avienta una mega jalada, güey, y ves de que toda la raza así going insane, saltando, y dices, güey. ¿Un combo así cabrón o qué? Sí, güey, o sea, hace tipo un counter, de que... Es algo muy difícil mecánicamente. ¿Un counter es de varios golpes seguidos? ¿O qué es un counter? Un counter, haz de cuenta, es que tú tratas de hacer algo. Yo te doy un counter. Exacto, yo te hago un counter. Pero hace un counter que, o sea, mecánicamente tienes que ser casi un robot para hacerlo. Yeah. O sea, es de esas cosas de que un frame. Tienes que hacer un input de un frame y el güey se avienta como 30 inputs de un frame seguido sin equivocarse. O sea, head movement de que... Sí, de que, ¿cómo, güey? O sea, un robot no podría hacer ese tipo de cosas. Está muy cabrón. Y sobre todo bajo presión. Porque lo que pasa también mucho en los videojuegos es que la gente, o sea... Una cosa es que te salgan los combos en el laboratorio, o sea, cuando estás tú solo practicando, y la otra es que te salgan de que ahí enfrente, güey. Que es muy parecido también al tema MMA. O sea, tú puedes entrenar y ser muy bueno entrenando, pero te subes al ring y te suelta una patada en el hocico y se te olvida toda la estrategia, güey. Sí. Y es donde mucha gente quiebra. Y es donde distinguen las estrellas de los güeyes normales. La gente que, Conor McGregor lo dice, I thrive under pressure. Claro. O sea, en lugar de achicarse, al revés, te creces, güey. Sí. Te sientes cómodo con el spotlight y con la presión. Y acabas performeando mejor que incluso... O sea, probablemente McGregor sea mejor cuando lo estén viendo que cuando no lo están viendo, güey. Que eso está bien cabrón. Es un muy buen punto, güey. Fíjate que no lo había pensado. Ahorita justo me acordé cuando me estabas platicando. Hay un juego que se llama World of Warcraft, que es un RPG masivo online, ¿no? Que de hecho hasta la fecha juego. El juego tiene 20 años y sigue siendo una chulada. Está a punto de ser una nueva expansión, por cierto. Y dentro de ese juego hay duelos, ¿okay? Y los duelos son muy complicados porque, pues, a diferencia de un juego como Street Fighter, que el personaje tiene 3, 4 movimientos, en World of Warcraft cada personaje tiene 60 habilidades, güey. Sí. Y tienes que manejarlo de que... Es como si fuera un juego de ajedrez, de que un guerrero contra un mago. Pues entonces el mago te congela, entonces como guerrero tienes que levantar el escudo, pero luego tienes que hacer esto y correr. Es un pinche ajedrez. Sí. O sea, son 56 habilidades con 56 habilidades. Y yo me acuerdo una vez jugando un duelo, de hecho yo era un rogue, que es como un ninja, y estaba jugando contra un mago. Y estaba jugando contra el mago número 1 del servidor. O sea, era el vato que era famoso en Estados Unidos, que era una máquina, y pues yo era nadie, yo era un pinche latino jugando en un servidor gringo. Y vato, yo jugando el duelo, iba ganando como, a él le quedaban 20% de vida y a mí como 80%. O sea, lo iba a matar, güey.
me empezó a temblar la mano, güey. Güey, no podía agarrar el mouse. O sea, Roberto, era así de que... Pero el vato era famoso. Sí. O sea, era un crack. Dentro del juego era alguien muy importante. O sea, hubiera sido una medalla en tu récord de cabrón. World of Warcraft. No, sí le gané. Pero vato, con la mano toda sopeada, ¿sí? Que el mouse se me caía. Acabé de que con taquicardia. Dije, ¿qué pedo, güey? Digo, estaba morro. Pero ahorita justo que estabas contando esta anécdota de McGregor, ayer también estaba platicando con unos compas que X, güey, que tengo, no sé, güey, más de 10 años de no ponerme ropa corporativa, ¿sabes? O sea, desde que salí del mundo corporativo, nunca me volví a poner una camisa de botones a menos de que fuera una boda y un pantalón de vestir o zapatos a menos de que fuera una boda. O sea, literal, güey. ¿Hace cuánto saliste del mundo corporativo? Yo creo que hace como unos, más que 10, güey. Yo creo que como unos 12, 13 años. Entonces, justo estamos platicando eso y estos güeyes me decían, pero es que, güey, sigues trabajando mucho con el mundo corporativo. O sea, yo sigo yendo a juntas de la mesa de altos directivos en Nueva York, güey, de PepsiCo a nivel global, o de Danone, Coca-Cola, McDonald's, o sea, Heineken. Trabajo con empresas muy grandes y en Board of Directors, hablando de temas muy pesados, güey. O sea, porque me buscan sobre todo en temas estratégicos. Y yo me he visto, pues así, güey, ¿sabes? Sí. O sea, t-shirt blanco, t-shirt negra, jeans y sneakers. O sea, ese es mi uniforme. El starter pack de mamador. El creative uniform. Ajá. Que de hecho ahorita quiero platicar de ese tema de ropa contigo porque traigo una idea bien loca. Pero el caso es de que, y relacionando con lo de crack under pressure y el entrenamiento de McGregor. Que es el lema de una marca de relojes, creo que de Rolex. ¿Crack under pressure? Sí. ¿Ah, sí? Sí. Ah, bueno. Ah, sí, por el tema de la profundidad, ajá, ¿verdad? Bueno. Entonces, yo cuando... No, don't crack under pressure. Don't crack under pressure. Entonces, cuando yo llego a estas juntas, me pasa algo bien raro, güey. Llego e inmediatamente todo el mundo te empieza a ver para abajo. O sea, todo el mundo te empieza a ver... Eso? Sí, cabrón. O sea, ahorita. O sea, después de que me salí, ¿no? Del mundo corporativo. Entonces, te cuenta que ahorita llego a las juntas y ya llego y toda la gente empieza a que, este pinche morro, güey, este pendejo, ¿sabes? De que quién se cree, güey, de que... Vato, vienes a una junta directiva, te volamos a Nueva York y la madre, y todos aquí su suit y la madre de 3 piezas con desastre y la madre, y tú de que en t-shirt, güey. Y me ven para abajo y me embola, güey. Sí. Me embola. Sí. Porque, tipo, los dejo que los primeros 10 minutos me pendejeen con la mirada y hablen como de sus temas. Y luego abro el hocico 5 minutos y veo cómo cambian todas las miradas. Güey, ese sentimiento... Se siente bien cabrón. No mames, ese sentimiento para mí es caviar, güey. O sea, vivo para esos momentos de tipo de que la gente se predisponga a menosprezarme. Sí, cabrón. Y luego volteas la moneda y ese para mí... Aparte sabe más rico porque, güey, imagínate que si lo ponderamos del 1 al 10 y 0 es no tener expectativas, como a ti te bajan, tienes -5, entonces subes de -5 a 8, ya estás subiendo 13, güey. Sí, entonces sientes un diferencial mayor, güey. Eso que haces es una práctica estoica, lo hacía Séneca también, güey. Sí, claro. Séneca se ponía una robe de ojete de varios colores y se iba a plazas públicas donde iba gente muy reconocida para que la gente lo juzgara y lo viera para abajo y así él pudiera practicar la indiferencia, güey. Claro, y pudiera superar las expectativas y ese gap es mucho mayor, como dices, güey. Pero también está medio mamón irte en t-shirt a juntas, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, cuando me invitaban a conferencias de raza... Sí, así muy pro. Ajá, si no me iba en camiseta, tampoco me iba en traje, ¿verdad? Pero me iba en una camisa o algo así. Yo no, güey. Pero es que sí, a lo mejor debería... Es que también siento que o sea, no sé si yo lo estaría haciendo por un statement que puede ser justificado porque me representa a mí como persona, pero tampoco te vas a ir, por ejemplo, a una boda en camiseta. O sea, cuando le robas el spotlight a alguien que malamente. Como Kanye que se fue a una boda en pantuflas, güey. O sea, eso... Sí, pero Kanye sí tiene pedos de atención, güey. Sí, o sea, Kanye si no es la estrella, está en el lugar equivocado. ¿Qué opinas de que se haya lanzado como presidente, güey? Pues mira, el hecho de que haya conseguido que 60,000 votos me parece patético, güey. A mí se me hizo muy poquito, yo creía que iba a conseguir mucho más. Güey, me pareció deprimente, güey. O sea, a ver, me parece una buena cachetada de realidad. O sea, porque lo que pasa con esta onda de celebritismo en la que estamos ahorita es que existe la vocal minority en lugar de la silent majority, ¿sabes? Y para no decirlo en español, porque siempre en inglés, porque siempre me critican. Es la diferencia entre la minoría altamente vocal y la mayoría silenciosa, ¿no? Sí. Donde durante mucho tiempo se hablaba de esta mayoría silenciosa como, oye, güey, pues es que la gran mayoría de la gente está callada y no se mete a los debates. Los que se meten a los debates son los radicales, que son muy vocales, pero representan a la minoría. Sí. El problema es de que hoy, como redes sociales te da una falsa percepción de lo que es el discurso público, resulta que es un reflejo del discurso público de la minoría vocal. No de la mayoría silenciosa, cuando la democracia supuestamente debería representar la mayoría silenciosa, güey.
Entonces, sí, pero la minoría vocal acaba moviendo también la mayoría silenciosa. Definitivamente. Sí. Definitivamente. Y creo que, o sea, a veces hasta mucho más de lo que... Claro. Aquí la pregunta es, ¿qué debería de pasar? ¿Debería de ser una minoría silenciosa o una mayoría vocal? Sí, digo, regresando a lo del tema de Kanye, a mí se me hizo algo positivo que habiendo tenido tanto engagement y tanto impacto, siendo una figura tan grande, solamente haya recolectado 60,000 votos. Eso se me hizo bastante, o sea, habló muy bien de la sociedad gringa, porque para que solamente 60,000 personas voten después de todo el pedo que hizo en redes sociales. Claro, ¿y cuántos seguidores tiene? Ajá, mínimo, hay indicios de pensamiento crítico de está bien, güey, eres chistoso, nos entretienes, pero... Pero en este plano no claro, te no seas pendejo, güey, claro, o sea, jamás dejarías que tú nos lideraras. Sí. Y estoy de acuerdo contigo. En México eso hubiera pasado con algún rapero o con alguna figura pública, algún influencer, probablemente proporcionalmente tendría muchos más votos que lo que tuvo Kanye. Que ahí lo interesante de hacer el análisis, y digo, puede ser que sí, lo que dices, pero lo interesante de hacer este análisis de Kanye es decir, ¿cuántos seguidores tienes? Vamos a suponer que tiene 40 millones de seguidores en sus redes, ¿ok? De sus 40 millones de seguidores, ahora te das cuenta realmente que de ese porcentaje, de esos 40 millones, ¿qué porcentaje realmente lo sigue porque lo idolatra? Sí. O sea, porque está de acuerdo con todas sus posturas. Pues ya es un porcentaje mucho menor. Y luego lo otro es pensar, esa gente que lo sigue, ¿cuánta gente realmente vota? Porque acuérdate que el turnout de Estados Unidos es bajo, güey. Sí. O sea, votaron creo que 100 millones de estadounidenses y Estados Unidos tiene más de 200 millones. O sea, es un turnout muy bajo para una democracia tan funcional como la americana. ¿Cómo qué porcentaje será de la población que puede votar? ¿Como 60, 70? Pues yo creo, mayores de edad, yo creo que sí debe estar cerca del 70, güey. O sea, bueno, es que hay muchos temas, porque Estados Unidos es el país menos libre del mundo, güey. O sea, en Estados Unidos si tú vas a la cárcel pierdes el derecho al voto. Sí. Entonces, y obviamente eso también refleja mucho el racismo sistemático, ¿sabes? La discriminación contra los negros, o sea, cómo funciona la población carcelaria, güey. Pues, seguramente ese tipo de medidas a lo mejor las aprobó algún republicano que quería targetear que la demografía negra o latina no votaran tanto, entonces le pegan al voto demócrata. Este es un juego de ajedrez también ese pedo. Güey, esto está muy cabrón. Imagínate, ponte a pensar el tema de la criminalización de las drogas, ¿ok? Si de repente regularizan la marihuana en Estados Unidos, digo, otro dato que es interesante. Estados Unidos ahorita, la población carcelaria de Estados Unidos es mayor que la suma de toda la población carcelaria del resto del mundo. Órale, no sabía. ¿Cuánto es la población carcelaria? No me acuerdo el número específico, pero me acuerdo que vi la gráfica. Y tipo, hay más gente en la cárcel en Estados Unidos que todas las otras cárceles del mundo sumadas. Y deja tú, no sé si sabías, pero las cárceles de Estados Unidos cotizan en bolsa. Las cotizan en bolsa. No sabía. Ok. Está bien cabrón ese pedo. Capitalism. Sí. Es increíble, güey. Es una chulada. O sea, una vez que empiezas a ver cómo las piecitas se relacionan. Cómo todo se vuelve algo capitalizable. Obviamente, güey. Porque las relaciones son relaciones de poder. Y el dinero es la tangibilización de las relaciones de poder entre las personas y las instituciones. ¿Pero ves mal que la cárcel cotice en bolsa? ¿Cuál es el objetivo principal de una empresa? Es ser reditable. Exactamente. Ajá. ¿Cuál es el objetivo principal de una cárcel? Sí, me queda claro que es ser reditable, o sea, ser reditable. El objetivo principal de una cárcel es reformar. Pero estás de acuerdo que si no es redituable, no sería sostenible. Todas las actividades humanas tienen que ser redituables financieramente. Ajá, no sé, güey, ahí nos vamos a meter un punto. ¿Quién sabe, güey? Si lo explotas al macro. Obviamente no, Robbie. Obviamente no. Sé, todo tiene que ser rentable. No, es que te estás yendo, creo yo, al extremo de absolutamente rentable o no. O sea, puede ser. No, pero no es que en el capitalismo, si no es rentable, quiebras y tienes que desaparecer. Pues es como si te digo, todas las personas tienen que ser rentables en el mundo. Sí, dime. Para sobrevivir. Si no sobrevives en el mundo, no tienes dinero, güey. ¿Qué tal? O sea, yo por ejemplo, hago cosas que no necesariamente haría si no recibiera una recompensa económica. Tu punto genético... Pero no me voy a... Antes de que me lleves a un extremo que me quieres llevar, no me voy a radicalizar a prostituir mi cuerpo por dinero, güey. Okay. Sin embargo, hay decisiones que si tomo... ¿Y un discapacitado? ¿Un discapacitado qué? Hay que matarlo. Pues depende. El discapacitado creo que se cose con la persona... Por ejemplo, pues tú tienes un hijo con discapacidad, yo tengo una hermana con discapacidad. Creo que hay responsabilidad familiar, güey. Son estas construcciones. Pero tú dijiste que si ser humano no es rentable. Bueno, ok, retiro lo dicho en ese sentido. Porque obviamente hay contraejemplos, pero vamos a partir de no extremos. Ok. O sea, un ser humano tiene que tener algún tipo de valor social para participar de la tribu. Sí. De un tipo de valor social para participar de la tribu. O sea, si tú quieres participar. Pues o sea, si quieres comer, pues pesca. Pero es que tú te estás yendo a un porcentaje mínimo. O sea, vamos a regresar al tema de ser redituable, porque me llamó la atención lo de los discapacitados. Yo creo que
como dije, a lo mejor tú, si tienes un hijo con discapacidad, tienes todavía más responsabilidad de ser redituable porque tienes que mantenerlo, güey. O sea, creo que para poder sobrevivir... Y si nos vamos al punto evolutivo y dejamos atrás la empatía y todo este cariño humano... O sea, nada más eso. Pues, si nos vamos a un punto de vista frío y evolutivo, por ejemplo, güey, hace poquito estaba en casa de una amiga y habían adoptado un gatito. Que el gatito no tenía un ojo. Entonces lo adoptaron porque su mamá lo abandonó. Cueros. Pues no sé si cueros, nada más. Chido. Ajá, chido. Sí. Pero pues, o sea, fríamente la naturaleza dejó morir a esa cría, güey. Claro. Nosotros como humanos somos más que eso. En eso estoy 100% de acuerdo contigo. Sí. Sin embargo, sí creo que tienes que generar... O sea, me refiero a ser redituable, generar algo que te dé de comer para no morirte de hambre. Totalmente. O sea, que el ser humano tenga que trabajar para justificar su pertenencia a la sociedad. Pues es que más que para justificar su pertenencia en la sociedad, para poder sobrevivir. Sí. O sea, tienes que esforzarte para vivir. Okay. Pues no esforzarte, nada más tener cómo comer. Tener cómo comer. Que en el juego capitalista es ser redituable. Lo que pasa es que, o sea, no solo el cómo comer, que no estoy fundamentalmente en desacuerdo con que una persona tenga que trabajar para conseguir algo. De hecho, el trabajo es muy importante en muchos sentidos. El trabajo es dignificante. O sea, el trabajo es la manera como nosotros nos relacionamos con el mundo. O sea, tú trabajas, pero puedes ser escultor, puedes ser carpintero, puedes ser músico, puedes ser muchas cosas. El problema es que el capitalismo tiende a liquidificar y derretir las relaciones de poder y desapropiar a la gente de sus capacidades de trabajo. Ok, vamos a suponerlo así. A ti te gusta la música, te gusta el arte, te gusta el estilo, te gusta... Me gusta el estilo. O sea, el lifestyle. Sí. Okay. ¿Te gusta? Lifestyle, sí, güey. ¿Qué más te gusta? Dime, o sea, varias cosas que te gusten. Me gusta correr. Me gusta correr. Los deportes. Perfecto, ok. En una situación privilegiada puedes hacer todo eso y puedes diversificar tu día y decir, oye, pues ahorita tengo ganas de hacer arte, güey. Y pues X, no me muero de hambre si le dedico 1 hora al día a hacer arte. Oye, quiero salir a correr. No me muero de hambre si le dedico 1 hora al día a salir a correr, ¿ok? Porque tú naciste en una situación privilegiada donde, pues, vato, ya tenías casa, güey. Te pagaron la carrera, güey. Estás en el 1% de la población del mundo. A la gran mayoría del mundo no se les permite esos lujos. O sea, no se le permite el lujo de ser humano. Ahora, el problema es que tú naces desde un punto de desigualdad. Pero bueno, eso entiendo lo que dices del lujo de ser humano, pero ser humano en la concepción del siglo XXI. Porque en la concepción de antes, en el que éramos nómadas y estábamos buscando cazar, la definición de humano era precisamente esto. Ahorita que ya tenemos, ahorita que ya tenemos resueltas esas necesidades básicas, trascendimos esa definición de humanismo y ahora ya es el tener esas actividades de ocio. A ver, ahí te va. De hecho, uno de los dilemas de la filosofía, y lo plantea Hegel con una frase súper famosa, que es que la filosofía es como el búho de la Minerva, que solo toma vuelo en el crepúsculo, es como decir que la filosofía tiene el dilema de solo entender las cosas cuando ya se están terminando. ¿Sabes? O sea, se da cuenta que el pensamiento lo que hace es entender lo que ya pasó. Sí. Entonces, el búho solo vuela en el crepúsculo, cuando se está terminando la noche, ¿no? Entonces, la idea es, nosotros siempre juzgamos el pasado con los criterios del presente. Sí, es un sesgo gigantesco. Y no tienes la falacia del historiador, le inventas una narrativa que te llevó al punto en el que estás ahorita. Y no tienes cómo salir de ella. Pero es lo único que podemos hacer para verbalizar lo que pasó y encontrarle un sentido. Bueno, para eso existe la teoría crítica y la dialéctica, que es decir, realmente entender cuáles son las cosas que existen por detrás de estas dinámicas de poder y cuáles son realmente las motivaciones. O sea, por ejemplo, para mí, uno de los conceptos más chafos que existe es la idea de que existe tal cosa como la naturaleza humana. O sea, existe tal cosa como la naturaleza humana fuera de aquellas condiciones materiales que te permiten expresarte de una manera o de otra. O sea, es muy fácil decir, es que el ser humano se comporta de tal manera competitiva y opera a través de la competitividad para progreso. Y te puedo enseñar históricamente cómo la competitividad trajo progreso. Pues sí, porque las condiciones eran de competencia. Sí. O sea, y están ahorita, por ejemplo, estudiando muchos casos de unos chavos, por ejemplo, que se quedaron varados en una isla y eran unos niños, ¿ok? Relativamente chavos. Y te cuentan la historia que ellos sobrevivieron, creo que 120 días en una isla y eran niños entre 13 y 17 años, güey. Y cómo colaboraron esos 100 días para sobrevivir todos. Y cómo entre ellos hicieron dinámicas de poder y se asignaron diferentes responsabilidades. Y oye, tú estás muy chiquito, güey, pues entonces sabes que tú te vas a quedar aquí, tú te encargas de barrer el piso de las cuevas. Tú que estás grande, tú vas a tener que subir el árbol para bajar cocos. Y tú que eres más fuerte, tú vas a tener que cortar madera. Y se atribuyeron diferentes responsabilidades entre todos para sobrevivir los 100 días. Habla de un espíritu humano
de altísima colaboración. Sí, pero bueno, ahí lo que yo vería es que, ok, estaban colaborando porque estaban compitiendo contra un enemigo mayor, que era el hambre o el morirse desolado. O sea, ahí estás hablando de Maslow. Había una motivación que los hacía colaborar, güey. Entonces, no, antes de generalizar, no estoy diciendo que nada más estoy hablando de ese caso en específico, que entiendo que colaboraron, pero también es como, por ejemplo, cuando fueron víctimas de su contexto, es lo que estás diciendo. No, cuando hay, por ejemplo, una amenaza xenofóbico o racista a un Cualquier película de invasión. Es cuando más se une la humanidad. Entonces, de ahí viene el populismo. Es el fascismo también. Sí. Es encontrar un enemigo y así tienes un punto de referencia. Tienes un otro, y te constituyes en contraste al punto de referencia. Sí. O sea, es la contracultura. ¿No crees que en ese caso pasó eso con... ¿Ellos? Ajá. O sea, a lo mejor todos estaban metidos en esa situación tan drástica. Lo que estás tratando de plantear es que existe algo como... O sea, la naturaleza humana es la supervivencia. Estoy hablando nada más de ese caso en específico. O sea, que ellos lo que hicieron fue para sobrevivir. La naturaleza humana es pues es que no sé si es puramente para sobrevivir, pero encontraron en la colaboración una manera de tener más oportunidades de sobrevivir. Perfecto, ok. Entonces ahora como humanidad decidimos que no necesariamente necesitamos colaborar para sobrevivir, porque aquellos que tienen las condiciones adecuadas, aún sin colaborar, garantizan su supervivencia y la supervivencia de su linaje. Es que no creo que haya habido una junta en donde definieron colaborar. Simplemente fue como algo que entendieron instintivamente. Sí, sí, totalmente. Pero justo, o sea, creo que me estás dando la razón. ¿Qué me preguntaste? Ni te escuché la pregunta pasada. Que era, o sea, es que creo que me estás dando la razón. Seguramente estamos partiendo de lo mismo. ¿Por qué? Porque el ser humano se comporta como sus condiciones materiales se los permiten. Sí. Ellos tuvieron que cooperar para sobrevivir. So they did. Ajá. Entonces, ahorita, pues no tenemos que colaborar para sobrevivir. Más bien, tenemos que competir para sobrevivir. Entonces, competimos. Pero bueno, compites... O sea, es que depende también de qué tanto abras el lente. A lo mejor compites en el macro, pero en el micro cierta competencia te va a hacer colaborar. Sí, por supuesto. O sea, cada dinámica individual de una persona con la otra, pues, a ver, y altamente debatible también, porque pudieras inclusive justificar que ahorita casi todas las relaciones tienen un motivo monetizable por detrás. Seguramente, este podcast es una razón. Definitivamente. Pero estamos colaborando. Que a ver, que no quiere decir que no seríamos compas, sino. Pero no estaríamos hablando a las 12 del mediodía. Un miércoles, ¿entiendes? Entonces, o sea, pudieras decir, y justo ahí es donde está mi postura, que es lo que platicamos a grandes rasgos el podcast pasado. No he podido superar el hecho del materialismo histórico y del materialismo dialéctico, que es, no existe tal cosa como una naturaleza humana, aunque el ser humano sí nace con algunas características y algunos instintos que lo conforman como ser vivo, la necesidad de supervivencia, el hambre, las necesidades fisiológicas, o sea, lo básico de la pirámide de Maslow, ¿no? O sea, sí nacemos con esas cosas, pero todo lo demás, el cómo nos creamos narrativas para justificar el sentido que le damos a nuestros instintos de supervivencia, son resultados de nuestras condiciones materiales, güey. Y no sientes, yéndonos a la parte de lo que decías de Maslow, ¿no sientes que la forma en la que interpretes lo que te hacen sentir las necesidades básicas también es subjetivo? O sea, el hecho de que interpretes el hambre como algo negativo es subjetivo. Sí. Entonces ni siquiera eso es absoluto. Sí. O sea, si tú interpretes el hambre mal, te mueres, güey. Porque, en ese caso ya no sería lo natural sobrevivir. Deja tú, o sea, comemos muy mal. Comemos muy mal. Pero comemos, sí. O sea, ve a dónde vas, pero comemos. O sea, es suficiente. Es como si te digo, pues vas a sobrevivir valiendo madre, pero vas a sobrevivir, bueno. Sí. Sigues estando de ese lado de la mitad. Creo que llega un punto donde... O sea, a ver, si tuvieras que ponerlo así como en el mínimo, la intención de la especie humana es pues, sobrevivir y multiplicarse. Es que también si interpretas esa necesidad de una forma... Entonces, ¿eso tú crees que no es subjetivo? No sé, te lo estoy proponiendo. O sea, vamos a suponer, eso es lo básico que el ser humano tiene que hacer. O sea, si tú fueras contra tu propia existencia, ¿es contra natura? No, sí, porque la naturaleza permite que yo exista. Yo no creo que haya algo contra natura realmente. Incluso las construcciones humanas no son contra natura porque están sucediendo en una naturaleza, güey. Y a ver, digo, tú sabes mi postura. O sea, para mí inclusive... lo platicamos en el podcast pasado. Inclusive mi definición de lo que es naturaleza se me hace algo bien chafo, güey. O sea, la definición de que la naturaleza es algo separado de nosotros pero ¿estás de acuerdo que hay, o sea, que tienen un punto estas personas en querer separar lo construido por lo humano de lo que se dio sin tener... o sea, a lo mejor natural no es una palabra muy chida, a mí tampoco me gusta mucho, pues porque... Pero es naturalidad entre comillas, como cuando dices la palabra objetivamente, que sabes que no es objetivamente, pero tiene unas comillas por default. Para poder usarla. Ajá, para poder usarla. O sea,
Si fuera la pregunta concreta, o sea, que sí existe una diferenciación entre... Híjole, es que no sé, güey. Es un debate bien complicado el antiespecismo. O sea, ¿sí? el hacer esa distinción de que, el ser humano es una especie realmente especial. Híjole, güey, no sé, güey. O sea, y deja tú. Sí, más porque todo está conectado y pues el ser humano tuvo una conexión con todo lo que es y lo que existe. Entonces, tal cual. Es imposible. Mira, por ejemplo, hablemos del valor del mérito. Hablemos del valor del mérito en la individualidad y en la originalidad, ¿ok? Y creo que se conecta muy bien el tema, güey. Por ejemplo, ¿tú pudieras decir que un artista es completamente dueño de su mérito artístico? ¿Individualmente? No. Porque se está inspirando en lo que haya consumido anteriormente, es resultado de la cultura donde creció, la tecnología que usa y las herramientas que usa para crear su arte probablemente no fueron creación suya. Realmente la parte que tú pudieras decir, esto es mérito del artista, es relativamente pequeño. No, es nada. Es nada, absolutamente nada. Gracias, camarada comunista. Sí, totalmente. O sea, pero vamos a regresar al tema que platicamos el podcast pasado, que es el determinismo duro. A ver. O sea, realmente, y lo platiqué en un podcast de altoparlante que me invitaron, güey. Que me preguntó, o sea, no me acuerdo quién me dijo, creo que Arturo me dijo, de que yo les puse el ejemplo. Imagínate que yo me empiezo a dar mérito a mí mismo porque cuando me gradué de carrera, güey, dije, las redes sociales es la forma por donde le tengo que dar. Ajá. Entonces tú podrías decir de que, güey, pues es mérito de Roberto el haber escogido las redes sociales. Claro. Independientemente de todos los planos de privilegio que me hayan dado la oportunidad de yo poder escoger sin tener que trabajar, ponle que había 100,000 personas en la misma posición que yo, güey. Claro. Entonces podría decir que, bueno, tengo un mérito sobre 100,000 personas. Realmente no, güey. Porque fue una colección de circunstancias ya determinadas que me permitieron a mí darme cuenta de que eso era el camino correcto. Sí. ¿Y por qué Jeff Bezos merece $1 trillón? Pues es que no lo merece. Nadie merece nada. Okay. Nada más lo tiene. O sea, así le tocó. Sí. Pero el problema es que no podemos... O sea, lo podemos decir y teóricamente lo podemos apreciar desde lejos, pero realmente no lo puedes internalizar. No. Porque si creyéramos que fuera así, nos meteríamos un balazo. No, güey. Es Schopenhauer. Sí, totalmente. Y estaría dentro de ese determinismo duro el meternos el balazo. Claro. Y a ver, no quiero caer en ese tema otra vez, pero justo, o sea, porque quiero plantear el ejemplo desde la forma positiva y luego de la forma negativa para ver tu opinión. Entonces, o sea, ¿concuerdas conmigo que eso de que hablar del mérito del artista es algo por lo menos escueto? O sea, es muy débil hablar de que, el artista tiene un gran mérito. Pues depende hasta dónde quieres estirar el threshold. Es como en la música. ¿Sí? Hay un concepto que se llama gate, que el gate, tú empiezas a hablar y si tú te callas, tú pones un gate de qué tantos decibeles toleras. Ya. Entonces, por ejemplo, los silencios, hiss, lo suprimiría completo. Si te pasas de lanza, acabaría cortando tu voz. Creo que lo mismo es con el mérito. Si el gate lo subes al punto del determinismo duro, entonces no hay mérito. Entonces nadie merece nada. Nadie merece nada. Entonces es encontrar ese sweet spot que te haga una vida que merezca ser vivida en tu definición. Que ahí la definición, o sea, la que a mí me gusta es la humanista de la vida digna. O sea, que hay algunas cosas que permiten la vida digna. El problema es de que, y por eso peleo tanto contra la idea de la meritocracia, porque la meritocracia quiere transformar todo en mérito individual. Sí. Y de hecho, o sea, la ideología del capitalismo es la ideología del individualismo. Es la ideología de cada ser humano, por su mérito y sus características individuales, obtiene lo que merece por el esfuerzo que aporta a la tribu. Entonces, en esta idea de, no, pues que tienes que trabajar para pertenecer. Pero espérate, o sea, muchas de las herramientas que usas, güey, ya murieron sus creadores y no les estás pagando un homage de su trabajo, de su esfuerzo. Las leyes que usamos son de legisladores. El hecho, por ejemplo, no me quiero desviar demasiado, pero ahorita regreso a ese tema. Entonces, a fin de cuentas, o sea, la ideología lo que trata de promover es el valor del individualismo sobre el colectivismo. Como diciendo, el ser humano individualmente es responsable. Por ejemplo, tú tienes un hijo que tiene una discapacidad, pues vas a tener que jalar el doble que los demás para poder mantener a tu hijo. Sí, pues si lo quieres mantener, que eso es algo que te llama tu naturaleza. Claro, que es lo que llama la empatía. No tienes que hacer nada. No. Puedes meter un balazo. No tienes que hay un beat de Louis C.K. que dice que todo el tiempo estás escogiendo inconscientemente no suicidarte. Sí. Si el día de mañana me dice, recoge tu cuarto, no quiero, te das un balazo. Claro. Se acabó. Camus decía, la única pregunta relevante de la filosofía es suicidarse o no suicidarse. Es la única pregunta relevante de la filosofía. Todas las demás pudieran ser secundarias. Y eso es un muy buen punto. Pero a ver, lo que estaba planteando con esto, entonces, está el ejemplo de la meritocracia, ¿no? De decir hasta qué punto es el dialer de, oye, esto es mérito individual, esto es una responsabilidad compartida de, pues, mucha gente que se esforzó para que se pudieran dar estas condiciones. Oye, si nadie hubiera inventado el clima, ciudades enteras como Monterrey y Singapur no podrían funcionar, güey. Sí. O sea, Singapur no existiría si no hubiera el clima.
O sea, si no existe el aire acondicionado. Creo que el plano, o sea, creo que el threshold o el nivel en donde lo marcas está en donde tú defines que es un plano en donde empiezan las personas similares a ti, güey. Porque obviamente, si yo tuve la oportunidad de estudiar una carrera universitaria, me compararía en esta competencia de mérito con gente que está en ese mismo piso. Obviamente no me voy a poder comparar con una persona que no estudió ni primaria, güey. Claro. Porque ahí sí se ve la diferencia. O sea, entonces, que obviamente es una construcción ficticia de que estamos en el mismo plano. Simplemente ahí puse el threshold. Porque, insisto, si lo pones en donde debería estar, no hay mérito, no existe. No, yo estoy de acuerdo contigo. Yo por eso soy anti-meritocracia totalmente. Pero es que, bueno, ya tuvimos esta discusión en el capítulo pasado. Sí. Entonces, mira, hablando del otro lado, ¿okay? que es un libro que estoy leyendo ahorita, güey, que habla sobre la revolución de la responsabilidad y la revolución de la moral. ¿Okay? Hay una historia bien interesante de la gente que participó, los físicos que participaron del desarrollo de la tecnología para la bomba nuclear, para la bomba atómica. ¿Okay? Cuando hacen la primera prueba de la bomba atómica, hay una frase bien famosa que dice uno de los científicos, no me acuerdo exactamente, pero es una frase de un dios, uno de los muchos de la religión esta politeísta antropomorfa hindú, que dice, creo que es de Vishnu, si no me acuerdo, que dice, yo soy el dios de la muerte, soy la destrucción y la creación de los mundos. Cuando vieron la primera bomba nuclear que tronó, y estos güeyes dijeron de que, a la madre, ¿qué creamos, güey? O sea, ¿qué hicimos creando la bomba atómica, güey? Entonces, después de esto, te hablan, por ejemplo, del tribunal donde juzgaron a un administrador que trabajaba en los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial. Fue un güey muy famoso que se escapó, se estaba viviendo en Argentina, lo secuestraron a Argentina, se lo llevaron a Austria, si no me equivoco. Austria no, Bélgica. No me acuerdo. Se lo llevaron a Europa para juzgarlo, ¿ok? Y haz de cuenta que le dijeron de que, güey, es que tú administrabas Auschwitz. O sea, tú llevabas la cuenta, tú pasabas las órdenes, hacías la logística, trabajabas con los horarios. Y el güey dijo, a ver, yo nada más estaba haciendo mi trabajo, güey. O sea, a mí me dijeron, estos son los números, estas son las tablas de tiempo, tú organiza las tablas de tiempo, las fuerzas laborales y los resultados. O sea, porque soy culpable y yo estaba siguiendo órdenes, ¿ok? Entonces aquí viene, es justo como hablar de meritocracia, pero hablar del otro lado, ¿ok? Que es hablar de responsabilidad. Entonces aquí la pregunta es, ¿dónde se acaba la responsabilidad individual? Porque justo ahorita en lo que estamos viviendo, tenemos lo peor de los dos mundos, donde todo lo bueno que haces es responsabilidad tuya, más bien es mérito tuyo, pero todo aquello de lo que participas que es nocivo para el mundo no es responsabilidad individual. Sí. ¿Sabes? Ahorita estamos en el peor de los momentos y esto se llama capitalismo tardío. Y eso creo que lo generan estas entidades gigantescas que son las empresas, que son, por ejemplo... Economía global. Ajá, porque... por ejemplo, en H&M, güey, que tienen gente trabajando en no sé dónde Malasia, chingados, pagándoles no sé cuántos centavos la hora, güey. Creo que la compañía es tan grande que la responsabilidad se disuelve, por así decirlo. Entonces, pues todo el mundo le echa la culpa al de arriba, hasta que el de arriba le echa la culpa a todo lo que tiene que mantener abajo. Claro, entonces, y dice, yo estoy desconectado. Sí. O sea, para mí es un Excel que está ya lejísimo. Es un deadlock. Sí, güey. Y entonces, ahorita vivimos en el peor de los mundos. O sea, en el peor de los mundos en este momento. Porque siempre vivimos en el peor y en el mejor de los mundos. Sí. Es lo raro, güey. Porque pues es de nuevo la paradoja de tener que juzgar el presente y el pasado solo con la óptica y la lógica del presente. Sí. Pero por eso la intención es no llegar con vergüenza al futuro, güey. Porque, pues digo, la intención es que se pueda mejorar. Entonces, la crítica es, oye, güey, pues tenemos un pedo grave porque de un lado está la meritocracia que hemos hablado extensamente sobre el tema. Pero por otro lado, necesitamos una revolución de la responsabilidad. O sea, necesitamos una reinvención de cuál es la responsabilidad. Porque hasta hace unos años, vamos a suponer, y no tan lejos, o sea, estoy hablando de 2-3 décadas, tú todavía podías consumir cosas relativamente locales. Y digo, relativamente entre comillas, que era de que, oye, pues sí, resulta que aquí compré un salami, güey, pero pues es hecho aquí, con animales de aquí, de la tierra de aquí, con un productor de aquí, pues me estoy comiendo un jamón, un sándwich, que está todo hecho aquí. Sí. Ahorita cuando te dicen productos locales, es como que, a ver, güey, la máquina que estás usando es china. El plástico del empaque es de, no sé, de Europa, güey. ¿Sabes? O sea, la tecnología es una cámara fría japonesa. Y sí, los ingredientes a lo mejor son locales. Pero fíjate que la lana que te fondea es de un investment fund que tiene manos en Malasia e Indonesia, güey. Y eres parte de la cartera de las inversiones que están en otro lado del mundo. Entonces, ¿existe realmente tal cosa como una conciencia de, es que voy a consumir local? Que a ver, yo soy a favor. Para mí se me hace ya es obsoleto lo de favorecer el tema local. A mí se me hace artificial. O sea, en un mundo globalizado no puedes esperar que funcione. No escala.
Sí. O sea, la verdad es que no escala. Pero a ver, el problema es que tampoco la globalización escala. No, el problema es que la globalización se lleva a un punto extremo en el que ya se vuelve... Claro, güey. Ajá, entonces... Imagínate que dijeran así. O sea, es eso, es como un threshold, es encontrar el sweet spot. Totalmente. Todo se reduce a encontrar el sweet spot. Totalmente. Y por eso existe este debate ahorita de hablar sobre ética de la responsabilidad, del consumo. Porque vamos a suponer, mañana dicen, ¿sabes qué? Pero ¿estás de acuerdo que tendría que venir esa reforma en un tema legal? O sea, tendría que ser... Exactamente. Se tienen que meter los gobiernos a fuerza. Exactamente. O sea, yo por eso soy Pues a favor. No debería haber libre mercado. No Claro, mames, el libre mercado lleva a los extremos que tú dices de eres necrófilo y no sé qué. No, están Estoy de acuerdo contigo. Están locos, güey. O sea, literal, ténganle miedo a la gente que favorece un libre mercado sin Estado. Pero están enfermos de la cabeza. Lo dicen con comillas incluidas, güey. Sí. Obviamente no piensan eso, güey. No, algún loco probablemente sí, ¿verdad? Sí, la lógica no da. Pero de nuevo, las minorías vocales. Sí. O sea, hay un partido libertario en Estados Unidos que tuvo más votos que Kanye. Sí, tuvo una morra, ¿no? Sí, una morra. 1.8 de los votos. Sí, 1.8 de los votos. Que digo, qué bueno, güey. Porque la verdad es que la gente que está a favor del libre mercado no sabe lo que está hablando. Es algo abominable, cabrón. Pero ve, para terminar la lógica. Imagínate, y justo como dijiste, tiene que haber un cambio en el marco legal. Vamos a suponer, pasan una ley que dice está completamente prohibido el trabajo infantil, ¿no? Que ahorita yo creo que si tú lo pones a votación, nivel global, pasa inmediatamente. Sí. Si tú pones una votación de que quién está a favor de que no puedan emplear niños, ¿sabes? Probablemente todo el mundo diría, claro, güey. Sí, güey, pero es que también es un tema también complicado. A ver. Porque hay niños en los que, o sea, hay veces en las que a lo mejor el niño necesita trabajar, güey. ¿Y eso justifica? Porque lo mismo podrías decir la pedofilia, entonces, pero la prostitución infantil. No, la pedofilia sí es diferente. No, pero la prostitución infantil. Sí, estoy de acuerdo. Te estás hablando del tema lucrable, que si alguien necesita va a vender a su hijo. Eso te lo refieres. O su cuerpo. Sí. Imagínate, ¿puedo vender mi páncreas para pagar mi renta? Sí, estoy de acuerdo que eso está mal, güey. Pero estás tomando el trabajo infantil, lo estás metiendo dentro, o la prostitución lo estás metiendo dentro del trabajo infantil. Pero es que o lo demonizas o lo romantizas. Es que no creo que sea un punto así. Por ejemplo, güey, imagínate, tú tienes una tiendita, güey. Tu hijo va a trabajar, va a estudiar en la tarde y pues en la tarde te ayuda a estar en la tiendita, te ayuda a atenderla y está jugando y la chingada. Eso sería ilegal y sería penado. No, que te esté ayudando y para que tú, o sea, tú como papá dices, aquí quédate, hijo, te voy a enseñar algunas cosas sobre administración y responsabilidad. I'm okay with that. Pero el hecho de que un tercero lo pueda contratar... estoy de acuerdo, ok, que se quede en tema familiar, a eso es lo que voy. Porque estás hablando de ponerlo en un marco legal. Cuando lo pones, ve cómo funcionan las leyes. Es el problema, que siempre te vas a ir a los extremos. Porque la gente hace eso. Porque tú pones una ley... No estoy diciendo que tú, o sea, estoy hablando del empresario. Siempre se va a ir a la orilla de la ley para pagar menos impuestos, realmente tienes que poner esos impuestos. El que hace las leyes es el que tiene que considerar tanto las romantizaciones como los mejores escenarios y tiene que considerar los peores escenarios, porque como tú lo dijiste, el empresario lo que va a hacer es buscar cómo zafarla. Claro. Pagar el salario mínimo, por supuesto, todas las condiciones, lo mínimo. Ve cómo funcionaba Inglaterra. Inglaterra tenía un ejército de niños que limpiaban chimeneas, porque cabían en las chimeneas. En el momento, te lo juro. Güey, claro, eso es algo súper... Hay miles de fotos en internet. En el momento que el gobierno dijo, ¿sabes qué? Se mueren muchos niños atrapados en chimeneas o se descalabran porque se caen, inventaron las palas para limpiar chimeneas. Antes era más barato hacerlo con niños. Sí. O sea, por eso tiene que haber una evolución de la moral. Entonces, imagínate, güey, hacemos una evolución de la moral y votamos de que, ¿sabes qué? Ya platicamos con Roberto, güey, estamos de acuerdo, emplear niños está mal, ¿ok? Romantizado a lo mejor podría sonar como algo positivo, que de hecho lo dijo Bill Gates y Melinda Gates. No creo que sea lo positivo. O sea, Melinda Gates dijo, es una manera de que aprendan skills de responsabilidades de temprano. Güey, está como para darle con una pala en la jeta, güey. Sí, güey, es que tampoco... Y Melinda Gates, güey, es como que chingados, ¿cómo puede existir gente así, güey? Pues es que, güey, también, o sea, yo no lo veo tan satanizado como tú. Entiendo que se hace mucho más grave porque ella es quien lo está diciendo. La persona que está en la cumbre del capitalismo. Que su dinero podría resolver el hambre en África. Estoy de acuerdo. O sea, y dice que no, trabajo infantil está bien porque aprenden skills. También entramos de cierta forma en una dominem en el que le estamos dando... O sea, si lo hubiera dicho una persona de clase baja, güey, eso mismo... No lo satanizarías tanto. No, igual le diría, pues, o sea, le falta información. Probablemente igual que a Belinda. Le falta información. Sí. Melinda Gates, ¿no? Pero el caso es, entonces, pues, prohibimos el trabajo esclavo infantil, ¿ok? Entonces resulta que ahora tenemos una deuda que pagar. Porque todos los celulares fueron hechos con trabajo esclavo infantil. O sea, por lo menos, o sea, deja tú lo de China, que es altamente probable y altamente comprobable también. Pero las minas de minerales en Congo.
O sea, sabemos que no solo provoca guerras, sino que la gran mayoría de los que trabajan son niños, ¿ok? Entonces el gobierno dice, ¿sabes qué? Ahora todo el mundo que haya comprado un celular de Apple en los últimos 5 años nos debe $100 por celular. Porque esos $100 lo vamos a usar para reconstruir una infraestructura de educación en Congo. Entonces, pues ahí lo que estás haciendo es repartiendo la responsabilidad. Y obviamente esas multas tienen que ser progresivas. Pero no creo que puedas aplicar una política retroactiva. Se tendría que ser de aquí en adelante. O sea, suben en lugar de... Porque eso es algo o sea, utópico, güey. Nadie va a pagar... Claro. $100 por un celular que yo compré en el 2016. Pero es que, por ejemplo, tendrías que subir el precio, o sea, le tendrías que subir el precio a los aparatos, que sería una consecuencia natural porque la mano de obra sería más caro, bla, 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 bla. Pero, por ejemplo, el mismo... Y estas discusiones son buenísimas para tenerlas con libertarios, con los que defienden el libre mercado. Porque, por ejemplo, dices de que, oye, ¿sabes qué? Deberíamos de partir de una economía libre, sin monopolios, sin intervencionismo del Estado. O sea, para que realmente el mercado pudiera dar lo mejor que da. Pero pues ahí ya lo estás limitando. Esa es la teoría libertaria, es esta de que pues, realmente el mercado se autorregula, el laissez-faire, o sea que la competencia humana lo que hace a través de la demanda es ir filtrando las utopías y ir mejorando el mundo porque nosotros con nuestro voto de compra vamos seleccionando la mejor de las versiones de lo que nos ofrecen los emprendedores. ¿Okay? Pero las prácticas monopólicas no están dentro de esa definición. Según los libertarios, y esto es, yo no estoy de acuerdo, según los libertarios, en un mercado libre no existen los monopolios. No, o sea, son imposibles. Son imposibilidades ellos económicas. Que los monopolios surgen de restricciones externas. Sí. Okay. Pues o sea, tienen un punto, güey. No, y teóricamente. Teóricamente sí, pero también... Pero dices, ok, perfecto, estoy de acuerdo. Pero entonces, si vamos a partir ahorita a un modelo más libertario, lo primero que tendríamos que hacer es resarcir y repartir todas las intervenciones estatales del pasado. Sí, todas las concesiones que se han dado. Oye, resulta que España le robó $3 trillones a México en plata. Dámelos. ¿Dónde están? ¿Me los debes, güey? Sí, porque si no, no podemos empezar una economía. Es que, insisto, es encontrar el threshold perfecto. Ajá, ya, según quién y para qué. Exactamente, según quién. O sea, pues si te vas más atrás de que, bueno, antes México y España ni siquiera existían, güey. Exactamente. Entonces ya acabas borrando los países y pones un plano... No, pues qué justa la economía, güey. Sí. Ahora que ya llevamos 200 años sufriendo el colonialismo, 400 años sufriendo colonialismo, ahora se te parece una buena idea el libre mercado. Yo no estoy de acuerdo con la idea de que en un libre mercado no pueden surgir los monopolios. Ahorita ya pensándolo bien. Porque si alguien encuentra una oportunidad de una forma muy temprana y lucra, crea... Vato, totalmente de acuerdo. O sea, sí, porque bajo la utopía de los libertarios son liberales en lo económico y conservadores en lo moral. Según ellos, el buen empresario tiene valores morales y éticos. Sí. Por eso no existirían los monopolios. Sí, que es algo totalmente contradictorio, güey. Claro, güey. Sí. Claro. Entonces sí, ahí hay un impasse bien interesante de esta teoría libertaria, güey. Pero pues ya, dejemos la meritocracia, capitalismo y libertarismo de lado. Habían otros temas interesantes, güey. Sí, he visto también que has estado subiendo stories tirando mierda a gente a coaches. ¿Tienes un problema con los coaches en línea? Que lo íbamos a platicar el creativo pasado, pero no nos dio el tiempo, güey. Ah, muy buen tema. Platica un poco de tu problema con los coaches, güey. Ahí te va. Específicamente con la palabra coaching, ¿ok? No, o sea, obviamente cada quien va a pensar en algo cuando digo esta palabra coaching, pero el coaching surge, de hecho relativamente reciente. Ha existido en otros ámbitos, por ejemplo el coach deportivo, que es muy distinto al coaching profesional, o sea, que es dedicarse al coaching. Si eres coach deportivo, esto no es para ti, güey, créeme, he tenido coaches de deportes que son unas pistolas y los quiero mucho y tengo buena relación con ellos, nada que ver con el coaching deportivo. Pero también hay coaches de vidas que son buenos, o sea... ¿En qué sentido? Que te dan un consejo que te funciona. Ok, esa es la pregunta. ¿Qué formación tiene un coach? Sí, eso es caso por caso, ¿verdad? Ajá, entonces... La pregunta es, ¿por qué la palabra coach? Porque si tú me dijeras, es que hay unos coaches que son psicólogos. ¿Y por qué no se autodenominan psicólogos? O sea, ¿por qué no trabajan con la psicología? Coach, sí, claro. Exacto. Entonces, ya más o menos vas entendiendo por qué mi furia contra esto. Sí, entiendo tu furia. A mí también la palabra coach me da un poco de problema y me da como un cringe. Qué bueno, güey, porque la neta a mí pesado. Pero pues también es, o sea, entiendo el hate y dónde radica. Pero pues también siento que hay gente que es buena dando consejos, güey. Pero que sean tus compas, no que te cobren, cabrón. Es el pedo, pero pues un compa también te puede cobrar, güey. Ay, güey, pero pues esta es la monetización de las amistades. Pero ok, entonces ya te entendí. El coach solamente te causa problemas y cobra. O sea, si yo, imagínate, empiezo a dar... Cero pedos. Imagínate que yo empiezo a hacer videos dando consejos de cómo enamorarte y cómo vivir tu vida... A lo que yo creo que es la forma correcta, pero no tengo ningún curso, no cobro nada, ¿te daría problema yo? Ahí te va, depende cómo monetices tus redes. Okay. Porque el problema es que ahorita es muy raro entender cómo la gente monetiza su consejeo.
¿sabes? O sea, el problema es que se transformó. Pero imagínate que no lo monetizo. Imagínate que yo ya tengo dinero, estoy buscando atención. Yo quiero tener followers. Ok, solo quieres tener followers. No lo monetizas de ninguna manera. Soy un empresario que ya está made. ¿Te autodenominas coach? No sé, a lo mejor. Es que la palabra me causa tanto pedo. O sea, porque a ver... Coach Berto Martínez. El tema de dar consejos siempre ha pasado, güey. O sea, siempre han existido los líderes de opinión, siempre han existido los sabios, los elders, lo que tú quieras. O sea, somos una especie que aprende por mimetismo. O sea, aprendemos de los demás, lo cual está perfecto. El problema es que cuando se lleva a la radicalización y al extremo, este tema del coaching es donde me empieza a parecer problemático. Y de nuevo, es un problema del capitalismo. ¿Por qué? Sí. Porque está transformando en una relación monetaria, una relación social. O sea, antes juntarte con tus compas porque te sentías mal y que un amigo tuyo que admiras, oye, esto es una verga, güey. Oye, güey, me está pasando esto, ¿qué opinas? Güey, no mames, cambia tu mentalidad, güey, ¿sabes? Relájate, lee un libro, ve a escalar, empieza a hacer ejercicio, te vas a sentir con madre. Puta, gracias, cabrón, a ver cuándo nos echamos otra cheve. Cero pedos. Pero, por ejemplo, yo soy un coach en el sentido de que yo vendo un libro de consejos, güey. Y la gente me compra mis consejos y me pagan. Sí, obviamente. Vivo de mis libros, o sea, soy un coach. No, yo también. Llegué a la realización de que soy un coach. Probablemente yo también. Ajá. O sea, si hables así ampliamente el sentido de la palabra, y yo también. ¿Sí? Claro, o sea, lo que creo que debemos de demonizar es este estereotipo del coach, ¿sabes? El vato que primero te quiere dar todas las soluciones ya prehechas. Sí. O sea, que te dice de que 5 consejos para el éxito. ¿Cómo ligar en 2 citas? 100 consejos para vivir de tu arte. Eso es, güey. Pero, güey. Es que también... Pero no te autodenominas coach, más bien. No, y aparte, por ejemplo, personalizando lo que creo que puedo hablar de mí mismo. Claro. Se llama Creativo 100 consejos para vivir de tu arte porque si no morir en el intento. Ajá, y aparte 100 consejos para vivir de tu arte realmente no son 100 consejos, son como 106, güey. Liar. Entonces, es nada más... Es una promo de fin de semana. Es una promo, pero aparte estaría ojete si te diera menos, te estoy dando más, entonces no hay pedo. Eres un buen coach. Si te vendo 20 limones y te doy 21, no te vas a quejar porque te dio uno más. Eres un muy buen coach. Pero, o sea, por simplicidad, no sé, claro. Ya es lo que te iba a decir. Que a ver, mira, ahí te va. Yo creo que la pregunta es, ¿te pudiera cuestionar yo por el background de dónde estás dando tus consejos? Sí. Y creo que es válido. Sería legítimo. Y me parece una crítica válida en todos los niveles. Claro. En todos los niveles. No estoy diciendo que sea solo para los coaches. El problema es que al que me estoy refiriendo es al estereotipo de coach. Y claro que es un estereotipo. O sea, lo correcto sería hacer un análisis de caso por caso. ¿Hay algunas personas que dan consejos que son buenos en lo que hacen? Definitivamente sí. Y que ayudan a personas a salir de... Definitivamente sí. Decir, pero ahorita que ayudan a personas a salir adelante. Hay que ver qué hace leer adelante. Lo que te iba a decir es que lo irónico de... el creativo pasado estaba hablando con Eric Canales, que le mando un saludo, y el güey... Sí. Me leyó el tarot. Y empecé a investigar un día antes sobre este tema porque la neta yo no estaba nada familiarizado. Y llegué yo a mi conclusión, y es mi opinión personal, que el tarot, en mi opinión, y pues respaldado un poco con la ciencia, no tiene ningún background, sino para mí funge como una técnica proyectiva en el que el sujeto se proyecta a través de imágenes y verbaliza algo que tenía en la mente. Totalmente. Entonces, creo que es una técnica. Sin embargo, creo que irónicamente, pero creo que entre más creas tú en la efectividad de la técnica, más te funciona, güey. Entonces creo que muchas veces los coaches entienden que entre más crean su propia mentira, porque es una mentira, más feliz son o más efectiva es, güey. A ver, sí. La pregunta es, ¿el objetivo es ese? Pues ¿el objetivo es ser feliz en el engaño? Yo creo que ellos hay una cita de George Constance en Seinfeld. A ver. Que le dice, Jerry, it's only a lie. No, it's not a lie if you believe it. O sea, no es una mentira si tú te la crees. Eventualmente te crees tanto esto que deja de ser una mentira. Suele una verdad. Pero a ver, y por eso digo, el problema que tengo con el coaching es un problema del capitalismo. ¿Por qué? Primero, por la monetización de las relaciones sociales. Pero segundo, porque perpetúan el mito de la meritocracia. Por eso, pero si yo... Sí, no. Pero, por ejemplo, si yo te digo que, güey, construí esta mentira, que para mí ya no es mentira, ya es una verdad porque me la creí tanto. ¿Pero cuál? Dame un ejemplo. Pues, por ejemplo, la mentira de... El que es pobre porque quiere. No, una mentira de, no sé, güey. ¿Cuál podría ser un buen ejemplo? Pues una mentira... Levantarte temprano te garantiza el éxito. De una religión, güey. Okay. Oye, ¿sabes qué? Yo comulgo todos los domingos, me confieso una vez al mes, güey. Estoy en paz, voy a misa, doy mi diezmo y vivo en paz. Soy feliz, güey. Encontré la plenitud en esa mentira o en esa jaula, güey. Yo te digo, yo te quiero compartir esta jaula para que tú te encierres y seas feliz también, güey. Claro, y en esa jaula vamos a ser muy felices creyéndonos esta narrativa. Ajá. Que a ver, y por eso es difícil hablar específicamente hablar genéricamente de ellos. O sea,
Yo los que estoy generalizando en este grupo al que detesto son los que perpetúan el mito de la meritocracia, son los que dan panaceas, snake oils, y a grandes rasgos. Que lo dices tú, los educacionistas. Que sí, güey. Es que todo es un tema directamente proporcional a cuánto le inviertas a tu educación, ¿no? Sabes, de que levántate más temprano. El problema es ese. O sea, mi problema con el coaching es lo que está por detrás, que es el capitalismo, que es lo que es mi gran crítica social hoy. Pero bueno, por ejemplo, en el tema de educacionismo, estoy de acuerdo que en el macro no se soluciona con educación. No. Pero en un grupo micro, probablemente sí hay una diferencia entre el nivel educativo. ¿Las preguntas de educación es buena en algunos casos? Sí. ¿La educación es la solución para los problemas sociales? Es el educacionismo si yo como coach, mi demografía es hablarle a gente que está en un nivel o un círculo, un nicho que cumple, o sea, que le va a funcionar este consejo, pues te puedo decir de que, güey, pues si estudias te va a ir mejor. Y para ese nicho probablemente sea cierto. Tendría que ver los estudios para ver si es verdad, porque, o sea, y ahí... Sí, probablemente sea cierto. Y aquí no hay necesidad de teoría. O sea, aquí hay más que suficientes pruebas empíricas para hablar del tema. O sea, acuérdate, el 90% de lo que determina tu éxito financiero es donde naciste. Sí. O sea, el otro 10% es tu esfuerzo, la educación, pues tu talento. Si tu nicho tiene una delimitación geográfica, puedes pasar esos mensajes. O sea, estás hablando de un coach que tiene 300 followers y viven todos en su colonia. Ajá. O sea, todos ya son más o menos ricos. O un vato que le habla a pura gente de San Pedro, por ejemplo. Y ya, bueno, ¿hay de esos? Pues sí, claro, güey, todos los influencers, bueno, no todos, pero hay muchos influencers aquí en San Pedro que asumes, es que no le hablas, nada más asumes que todos están en esa misma posición. Y vas a checar sus demográficos. Pues es que no lo hacen conscientemente, simplemente sus mensajes resuenan y les sirven. Pero tienen muchos seguidores. Ajá. Por ejemplo, todos los influencers o los creadores de contenido que hacen contenido para empresarios. O sea, dices de que chingale y todo ese... O sea, ese tipo de... Entiendo dónde está tu odio, porque si tú te pones del lado de una persona que ni siquiera tiene oportunidad para aprender inglés o de ir a la escuela y dices, güey, ¿qué chingados me va a servir este pedo de... Comer carbón activado, güey. ¿Sabes? Es que... Cállense. O sea, eso es lo que me molesta tanto. Sin embargo, a la gente que es la gente que está en una posición parecida a la de ese empresario le sirve mucho. Entonces, por eso, o sea, creo que y eso lo ha hecho mucho el internet. Hace como 4 años saqué un artículo que se llamaba De millones a miles. Ajá. Y hablaba de eso, de cómo las celebridades en este momento están pasando a tener millones de seguidores a miles de seguidores, porque ahora hay cada vez más sabores de nieve. Ajá, más. Entonces, entiendo que si agarras un mensaje dirigido para un nicho y lo pones en el mundo, güey. Grand scope of things, dices. Lo vas a... Sí, es ridículo. Está muy mal enfocado. Pero a ver, y justo, entonces, digo, a lo que tiende esta conversación es a decir, para dar consejos, tiene que ser 1 a 1. Sí. Porque si te apegas a tu propia lógica de que, es que es funcional para un tipo de persona, primero tendrías que juzgar qué es lo que estás planeando obtener de esto. ¿Ok? Porque, o sea, y el problema también es de que dirías el empresarial. Entonces el fomento empresarial es algo positivo. Pues no estás pensando en si es algo positivo o no, güey. Yo creo que un coach vende nada más una construcción de su propia felicidad que quiere compartir a los demás. Haz de cuenta, religión. Ajá, yo creo que sí. Yo concuerdo. Sí. O sea, yo concuerdo. Y por eso me molesta tanto. No están pensando en el fin utilitarista. Para nada. Para nada. Están pensando en ganar dinero y fama. Pues están pensando, incluso no, hay gente que creo que lo hace simplemente para compartir una construcción que les funciona de felicidad. Y obviamente les da más felicidad que les genere dinero. Pero estás compartiendo una construcción de felicidad, güey. O sea, la neta, güey. Sí, claro. O sea, yo no los entiendo, entiendo tu punto, pero yo no lo satanizo tanto porque no creo que... A mí sí me parece sumamente nocivo, porque acuérdate, el tema es, hay un porcentaje muy pequeño de la población del mundo que tiene la situación de poder y la capacidad de conciencia y de autorreflexión para decir, hay cosas en el mundo que deberíamos de mejorar. Sí, digo, perdón que te interrumpa, pero un paréntesis, o sea, estoy de acuerdo que es nocivo el perpetuar este tipo de mensajes, pero creo que la responsabilidad no necesariamente recae simplemente en esas personas, sino que en la ignorancia colectiva de entender que esa persona vive en muchos privilegios que a lo mejor yo que lo consumo, es como si yo sigo, no sé, güey, imagínate el día de mañana Jeff Bezos hace un blog. Sí. Pues yo no me puedo relacionar con él porque la diferencia económica y lo que él da por sentado es inmensa entre él y yo, güey. Entonces... Nos podríamos poner súper piquis y analizar cada uno de ellos, porque siento que, o sea, jugamos entre hombre de hierro y hombre de paja. O sea, nunca hablamos de nadie en específico y para algunos argumentos lo presentamos como muy específico y para otros muy ambiguos y demonizados, satanizados. No sé si ha construido tanto la discusión. Pero para mí el tema principal de esto es que el coaching nace como una profesión que viene a monetizar las relaciones humanas
y viene a perpetuar el mito de la meritocracia. Ese es específicamente mi crítico al coaching. Esa es mi específica pelea contra ellos. Si tú me dijeras, oye, yo de todas formas me digo coach, pero fíjate que yo doy coaching de otro tipo. Yo doy coaching y le digo a la gente, no eres pobre porque quieres. O sea, resulta que el coaching que te voy a dar es para que te des cuenta que tus condiciones estructurales son problemáticas y que deberías de buscar ser más políticamente activo y juntarte con más gente que vive en la misma miseria que tú y tratar de hacer algo en conjunto. Diría, ay, güey. Resulta que coaching no era lo que yo pensaba. Sí. Ahí yo estoy equivocado y me retrataría y diría, ¿sabes qué? Te dije coach y estaba enojado con los coaches, me disculpo. Tienes toda la razón, no es lo que pensaba. Pero el problema es que a grandes rasgos coaching se volvió un gran umbrella para vender las 100 mismas frases que todo el mundo repite de microondas, perpetuar el mismo mito de la meritocracia, que es separar el resultado del éxito del esfuerzo individual de las condiciones materiales. Ese es mi pedo. Y lo otro que vino a hacer es que vino a suplir. Y el otro problema es el problema de la salud mental, güey. Que ahí es donde hay un tema ético grave. Sí. Que es saber, si una persona está deprimida, no necesita un coach. Necesita ir con un psicólogo. Necesita ir con un experto, güey. O sea, sí, el tema de salud mental creo que se cuece aparte. Sí, y totalmente. Pero el tema es de que ellos creen que la motivación todo lo resuelve. De que estás deprimido. Es un pedo de actitud. Ay, no mames, de que todo empieza cuando arreglas bien tu cama. Digo, te violó tu jefe ayer, pero arregla bien tu cama. No mamen. Sí, yo sé, güey. O sea, entiendo tu punto completamente. Sí, güey. Pero en ese sentido, hay gente que a lo mejor esos parches de microondas les funcionan, güey. Entonces, ellos le están hablando a ese nicho. Por ejemplo, yo nunca he tenido una depresión diagnosticada, güey. Yo nunca he ido al psicólogo. Y yo cuando me siento jodido, salgo a correr. Esa es mi forma de lidiar con... Pero a lo mejor deberías ir a terapia antes de meterte a triatlones. Yo no tengo una depresión clínicamente diagnosticada. Entonces, si alguien me dice, oye, güey, me siento culero, le diría que, güey, pues va a correr, güey. A mí me funciona. Ajá. ¿Y le cobrarías? No le cobraría. Pero pues si hago un video, güey, compartiendo este consejo, voy a generar dinero con ese consejo. Que eso le pasó a un vato. Hay un vato en una banda que pues el vato se nota que nunca tiene represión y le preguntan de que, oye, güey, pues, ¿qué hago cuando estoy triste? Y el vato dice, pues ya nada más no estés triste, güey. Y pues, claro, güey. Y no lo hizo, pero no es que no lo dice de una forma que venga del mal, ¿no? Claro, porque realmente a mí nunca me ha pasado y cuando me pasa eso, pues nada más no estoy triste. Y a ver, y creo que ahí mucho está en la forma en cómo se dice las cosas. Porque los coaches tienen un problema grave de fondo, que muchas veces es falta de capacitación. Sí, porque si no se dirían psicólogos, como dices tú, claro. Claro, tendrían la formación correcta y teniendo los argumentos. Y con esa formación, ¿sabes qué viene? La duda. La saludable duda sobre los consejos que das. Y lo otro es la forma en cómo lo dicen. Porque los coaches son de que no te dicen, es que, por ejemplo, como tú lo dijiste, es que a mí lo que me funciona cuando me siento mal, pero yo necesariamente no tengo una depresión clínica, pues yo salgo a correr. Sí. Si hicieras un video sobre eso, Roberto, no te diría que eres coach. Sí. Te diría, güey, está con madre. Este vato está compartiendo su experiencia personal, poniéndolo en un contexto individual, no está generalizando la solución pero y no te lo está imponiendo como panacea. Aunque no diga que sea coach, me llevaría la chingada. No tienes idea cómo, güey. Aunque no me autoreclame coach, me llevaría la chingada, no lo va a hacer. Hazlo nomás por el LOL. Pero el pedo es que ¿cómo lo hacen? Parados arriba de una montaña, con humo de fondo, y de que yo, cuando despierto deprimido, salgo a correr. Y se van corriendo. Corre, y todos tus problemas se quedarán atrás. También lo que creo que pasa, y este podcast en este sentido a mí me dio un descanso muy cabrón, es que te hablan desde un punto de retórica, te están intentando convencer, güey. Y aquí en este podcast ya se vuelve un ejercicio de dialéctica, güey. Y eso es mucho más sano de decirle que, güey, yo creo que es así en lugar de hablar a la cama y decirle, oye, güey, salte a correr. Totalmente. Es completamente diferente. Entonces, totalmente. Ahí sí te sigo con que como te están intentando convencer, se vuelve más nocivo y hasta tú mismo te vas de que no, güey, a mí no me sirve. Entonces, es diferente que yo aquí defiendo una postura que a lo mejor no está de acuerdo, pero te estoy hablando a ti. Claro. No le estoy hablando a la cámara convenciendo. O sea, estamos tú, sal a correr. Estamos en un nivel abajo, estamos en dialéctica, güey. Entonces, eso también lo hace un poco más... Ya entiendes mi odio hacia el coaching. Entiendo todo eso el coaching, pero también para defenderlos creo que le hablan a un nicho, güey. Y, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo puntual, güey. A ver, ok, mejor, sí, mejor. Yo tengo una tienda en línea y yo sigo coaches de e-commerce. Son coaches en el sentido que te quieren motivar, a que no, güey, hustle, le chingue ese tipo de motivación. Pero la neta me han servido, no para motivarme, pero los consejos que me dan han hecho que mi tienda mejore muy cabrón. Entonces, me están hablando a mí, güey. Si ese coach empieza a decir esas mismas mamadas que dice a una persona que no tiene una audiencia o una tienda en línea, diría, ¿este pendejo qué, güey? Claro. Pero para el nicho que soy yo, me sirve bien cabrón, güey. Al chile los respeto un chingo y los ahí, son unos douchebags, pero me sirve. Pero la pregunta es, ¿la forma es dependiente? Más bien,
el fondo depende de la forma para tener el impacto que tuvo en ti. O sea, ¿tú crees que si el güey no hubiera estado pegándole la mamada y exagerando y haciendo aseveraciones y lo hubiera explicado como, oye, güey, pues mira, te explico lo que me funcionó a mí, esto a lo mejor te pudiera funcionar, fíjate, güey, que estas estrategias jalan, las he probado, estas tienen tres resultados? Te sigo con que no hay más motivación, no hay motivación más pura que el ejemplo. El hecho, no es diferente decir que, oye, güey, sube esta montaña y te vas a poner mamado y es un vato todo gordo. Aquí te digo, oye, sube esta montaña y te vas a poner mamado. Mamadísimo. Claro, güey. Claro que el fondo impacta lo que te está diciendo. Y la forma es muy importante. De hecho, esto es algo que, o sea, a mí me lo dieron como feedback cuando empecé. Dijeron de que, Diego, o sea, deja de hacer tantas aseveraciones como si fueran verdades absolutas. O sea, plantea más dudas. Que ahí es donde está el valor para la gente. O sea, el valor es que la gente escuche este tipo de diálogos y diga que, ay, güey, o sea, no hay una certeza. Y justo lo que estoy tratando de hacer aquí es de que, pues digo, cuando escuchen a los coaches, trátenos caso por caso. Sí. Y a ver, mira, un comentario bien fácil. Si un comentario genérico es para ti, tú eres genérico también. Sí. O sea, no deberían de empatar. Más bien deberías de pensar de que... Se llaman como Barham Statements. Claro, güey. O sea, realmente lo que está diciendo es para alguien como yo. O sea... Y me veo reflejado ahí, o sea, ¿desde qué punto? ¿Qué se beneficia esta persona con estarme diciendo estas cosas de esta manera, güey? Y obviamente, Roberto, o sea, no me preocupa tanto que... Y seguramente hay muchos casos. Y me preocupa ideológicamente, que fue lo que planteé. O sea, el problema es que perpetúa el capitalismo a través del mito de la meritocracia, la monetización de las relaciones humanas, que es muy nocivo. Pero ahí, por ejemplo, te estás disparando en el pie en el sentido de que, por ejemplo, tú como creador de contenido, yo como creador de contenido, si este podcast se masifica bien cabrón, entonces yo me volví muy genérico. O sea, le estoy hablando... Puede ser. Puede ser que sí, ¿verdad? Puede ser que sí. O sea, al chingada. Vamos a hacer un video de nicho bien cabrón. Vamos a hablar de la Antártida. Jalo bien cabrón, güey. Para alienar a todos los demás y no hacernos masivos. La otra vez estuve investigando sobre qué animales tienen el orgasmo más largo. Y ay, que este pan no me va a servir para nada. Pero está interesante, ¿sabes? Digo, y hay otro tema interesante ahí que es la esquizofrenia como una forma válida de resistencia al capitalismo. Porque el capitalismo tiende a transformar todo en objeto de consumo y a hacer streamlining de todo, güey, que es muy peligroso. No, si quieren, nada más para cerrar el paréntesis. ¿La esquizofrenia es preguntarte a ti mismo de que dónde está ganando dinero de esto que estoy haciendo? No, la esquizofrenia es algo bien, bien complicado, güey. O sea, la esquizofrenia sería decir, es como una histeria muy cabrona. Y no me quiero meter mucho en los términos psicoanalíticos porque no los domino muy bien. Pero haz de cuenta, es como decir, yo por qué soy quien tú dices que soy. Y donde el capitalismo nos trata de meter a todos en casillas. Ah, tú eres geek. Ah, tú eres lifestyle. Hashtag, ¿sabes? O sea, te trata de transformar en un hashtag. Todo el capitalismo trata de transformarnos en módulos, ¿sabes? Y hay un filósofo, no me acuerdo quién era, Derrida, sino Deleuze, no me acuerdo, uno de los dos. Decía que pasamos de ser individuos a ser dividuos. Porque, o sea, tú como individuo, todo lo que eres, lo bueno, lo malo, tus dudas, tus certezas, tus narrativas, tus pendejadas, eres tú, eres individuo, indivisible, ¿ok? El capitalismo te trata como dividuos. O sea, existe un Roberto para el banco, que al banco le vale madre si eres ateo, con que pagues, ¿sabes? Pero existe un Roberto para el gobierno, de que, pues a mí lo que me importa es que pague los impuestos y que vengas a votar, güey. Existe un Roberto para su familia, que es de que, pues el Robbie que se junta los fines de semana y la madre. Existe un Roberto para sus followers, que es de que, oye, subió o no subió creativo. Entonces, tú no te vuelves Roberto el individuo, te vuelves Roberto el dividuo, donde para cada segmento, organización, institución, dentro del mecanismo de cómo funciona la sociedad, tienes diferentes criterios de éxito, por decirlo así, ¿ok? La esquizofrenia es resistirte a ese ser tratado como individuo. Es decir, no, yo no soy lo que tú dices que yo soy. ¿Sabes? Es de que, güey, yo me puse falda. ¿Por qué? ¿Eres afeminado? No, me parece que la falda es lo más masculino que existe. De que, oye, güey, pues de que yo me pinto los ojos de morado, güey. ¿Por qué? Porque creo que en otra vida fue una lagartija. ¿Sabes? Y es de que no puedo comer porque ahorita no me traje mi estómago. Es de que, what the fuck, güey. Pero pues acabas definiendo una identidad que es la contraparte de eso, que también le da validez a que eso te está definiendo, ¿no? Y justo el problema es ese, el problema de la contracultura. Que la contracultura depende de la cultura para definirse. Si no existiera una cultura dominante, la contracultura tampoco se pudiera definir, ¿ok? Y a ver, y dicen que es una fórmula válida de resistencia, pero no es una fórmula válida de revolución ni de reforma. O sea, es una manera de resistirte. O sea, de decir, pues yo no voy a permitir que tú me digas que yo soy un segmento socioeconómico. Chinga tu madre, yo no soy un segmento socioeconómico. Es que, güey, eso es, por ejemplo, en el tema de... Entiendo a dónde parte eso, pero creo que también es esta ilusión de individualidad que totalmente. Que tenemos, que, güey, digo, te vas, por ejemplo, un ejemplo bien puntual, Facebook Ads, güey. Facebook te da
O sea, tú en Facebook puedes segmentar audiencias geográficamente, por intereses, por comportamientos de compra, por un chingo de distintos atributos que tú le puedes dar a tu audiencia. Sí. Nunca te dicen de que le vas a llegar a Diego Rosarín, no. Nada más te dan un pool de personas que no tienen nombres, que tienen esas mismas características. Y está bien cabrón cómo funcionan ciertos ads para ese tipo. Entonces realmente sí eres así, güey. O sea, sí. ¿Eres o te hace? ¿Qué cosa? ¿Eres o te hace el mercado? Sí. No sé, creo que no lo puedes separar, güey. Eres así, o sea, si te hizo, eres. O sea, si te hizo, ya eres. Porque tú hiciste eso que te está haciendo. Entonces, ¿Qué pasó primero? Llegamos al punto, güey, tú eres así. O sea, y que vamos a llegar a lo que dijimos al capítulo pasado. Nunca la manzana, dentro del código de la manzana está el ser comida. Potencia, sí. Dentro de tu código está ser definido por un sistema que queramos nosotros. Pero a ver, yo nunca había comprado esta agua hasta que no me lo ofrecieron. Ajá. ¿El querer comprar esta agua soy yo o es el hecho de que me lo ofrecieron? ¿El querer comprar esa agua eres tú el hecho de que te lo ofrecieron? Si nunca me lo hubieran ofrecido, nunca lo hubiera comprado. Pero el hecho de que hayas querido comprar el agua significa que dentro de ti estaba el desear un agua que tuviera esas características. Aquí hay un tema muy chido, que es cómo funcionan los algoritmos, ¿no? ¿Has investigado sobre el tema de neural networks? ¿Redes neuronales? Vi que sacaste también como eso se me hace chingón. El estar consciente de cómo te están manipulando los algoritmos es clave, güey. Sumamente importante. Y más cuando empiezas a analizar de que, oye, güey, por ejemplo, me clavé en el tarot y ahora me meto a mi YouTube y es puras cosas de tarot, güey. Güey. Total. De que cómo leer el tarot en 30 minutos. O sea, todo mi timeline está lleno de ese pedo. Porque le picaste 2 cosas, güey. No, sí me metí como 10 videos, pero ahora YouTube cree que me gusta mucho el tarot. ¿Y ahora para que te lo quites, güey? Pues digo, está interesante, pero no me gusta. O sea, la neta el tarot, eso en es ese sentido sí me llamó la atención. De hecho, güey, eso es un tipo de esquizofrenia. ¿Sabes? O sea, para el algoritmo tú te estás comportando de manera esquizofrénica. El algoritmo ya te tenía bien mapeado y de repente dijo, cabrón, Roberto, tarot, what the fuck, güey, dale un chingo de esto. O sea, esto podría ser un nuevo loophole. Porque, de nuevo, el peor error... El algoritmo eventualmente se va a dar cuenta que yo... Que fue un fad. Que yo me metía a ver ese pedo y fue un outlier. Claro, pero no importa. Lo descarta. Pero no importa. ¿Por qué? Porque el algoritmo solo tenía un objetivo. Maximizar tu tiempo de atención para vender ads. Ajá. ¿Lo logró? ¿Con el tarot? No, claro. Ahorita no. O sea, en el macro sí lo va a lograr porque va a descartar... ¿Cuántas horas le metiste? Al tarot. Sí. No, pero eso 10 videos. Pero eso no me lo dio el algoritmo. Te estoy dando la razón con esto. O sea, el algoritmo eventualmente va a ganar porque ya no me va a mostrar videos de tarot. Porque va a aprender dónde está tu atención. Ajá, que a su vez va a maximizar. Entonces lo va a descartar como un outlier, como una irregularidad estadística. Totalmente. Y va a decir, ¿sabes qué? Nada más fue un vato que entrevistó, ya pasó, ya no lo va a ver. Ahora regresamos a MMA y música. Y claro, güey. A maximizar. Sí, a maximizar el tiempo de atención de Robbie. Compré YouTube Premium, güey. ¿Neta? ¿Y qué tal? Es la mejor decisión que he hecho en los últimos 6 meses. No mames. Es que es un mame, güey. La cantidad de tiempo que pierdes viendo anuncios en internet. Sí, es una jalada. O sea, ¿cuántos videos ves al día? No, hombre, güey. Sí, güey. 50, güey. Sí. ¿Cuántos anuncios ves? ¿50? Fácil. Quítate 50 anuncios todos los días. 50 minutos. Por 100 pesos. Claro, güey. Sí. Está bien ver el YouTube. No, sí. ¿Cuánto pesos al día? 119 pesos al mes. Al mes. No está y tan a mal, los creadores de contenido les paga también de esa qué no chido. sé qué proporción sería. Pero algo. Seguramente no tanta. Pero algo. Mira, güey, no sabía, pero pues good to know. De hecho, sí lo voy a investigar. El tema de los algoritmos sí se me hace sumamente importante. ¿Por qué? Justo entendí dónde está el problema del sesgo cognitivo y del tema de los individuos en los algoritmos. O sea, ¿dónde se programa el sesgo humano, güey? Está muy cabrón este pedo. O sea, ¿dónde nosotros hacemos con nuestras pendejadas que la máquina se equivoque? Haz de cuenta que, o sea, la manera como funciona una red neural es que tú tienes que enseñarle a la máquina a que reconozca algo, ¿ok? Uh-huh. Entonces tú tienes que enseñarle a la máquina que, por ejemplo, tú le das 10 fotos de números y la máquina los tiene que categorizar en 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, ¿ok? Y tú le das acá 10 fotos de los 10 números. Entonces la máquina tiene que entender qué de esta foto tiene características que cumplen con las casillas que tú le estás asignando para que la máquina guarde los resultados. Eso hay dos paradigmas programacionales muy famosos. Está el imperativo, que es la programación clásica en la que se rige la gran parte de los programas que hay, que es tú das una instrucción y la computadora la hace. La sigue. Eso que tú dices es programación declarativa. Hay un lenguaje que se llama Prolog, en el que haz de cuenta que
el programa funge como un detective. Tú le das pistas y con esas pistas acaba deduciendo cosas. Entonces crea esa red neuronal. Va. Entonces, el problema es todo lo que está en medio, que es justo donde tú dices cómo la máquina toma decisiones para categorizar estas 10 fotos en estas 10 casitas, ¿ok? Entonces, haz de cuenta, tú le empiezas a poner criterios y dices de que, mira, si todos los que tienen una bolita arriba, los vas a poner en esta línea de pensamiento. Todas las que tengan una patita de este lado, las vas a poner en esta línea de pensamiento. Todos los que tengan 2 bolitas, lo vas a poner en esta línea de pensamiento. Entonces, las casillas de en medio, tú empiezas a poner, ¿tiene bolita o no tiene bolita? Porque acuérdate que las decisiones, a lo más básico que puede llegar a una computadora es o no es. Sí, 1 y 0. Es 1 y 0, son binarias, ¿no? Entonces, haz de cuenta, tú le pones un circulito y le tienes que enseñar a la computadora a detectar los píxeles para que se forme el circulito y la computadora tiene que tomar la decisión, ¿es o no es el circulito? ¿Ok? Entonces es binaria. Para que eso pase, tú tienes que crear una curva matemática que es una sinoideal. La sinoideal lo que hace es que normaliza las decisiones para categorizarlas en 0 y 1. Sí. Entonces, si tiende más de 51%, o el criterio que tú pongas, más de 70% a parecerse a un círculo, porque a lo mejor el güey que dibujó el 9 se le fue la mano y no fue un círculo perfecto, pero cumple con 70% de los píxeles, entonces sí, determinas el threshold. Que ese threshold también se determina algorítmicamente. Claro. Porque cuando tú la computadora va aprendiendo. Cuando tú pruebas un producto beta, lo que está haciendo la computadora o el programa es determinar el threshold. Entonces te dan la cosa beta que están probando y te pone una encuesta. Totalmente. ¿Te sirvió o no? Y ahí determinan el threshold con base a esa información de servicio que da el cliente que está consumiendo. Claro. Incluso eso se programa solo, güey. Está creepy, güey. Yo te lo juro. Güey, por ejemplo, Amazon que el algoritmo genera los productos que venden. Eso es una mamada. No, güey. Pero deja termino el ejemplo para que veas dónde se pone peligroso esto. Entonces, o sea, está perfecto lo de que, oye, pues es binario. A fin de cuentas, la máquina tiene que entender tiene o no tiene el circulito para yo poder categorizarlo. Entonces, oye, ¿sabes qué? El primer threshold, ¿tenía o no tenía el circulito? Sí tenía. Segundo threshold, ¿tenía o no tenía una patita al lado derecho? Sí tenía. Es un 9. ¿Sabes? Porque tenía el circulito, tenía la patita, estaba volteado de esta forma, entonces cumplió con las 3 variables, 1, 1, 1. O sea, positivo, 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 lo categorizo como el número 9. Perfecto. La máquina tomó sola la decisión de categorizar esa foto que tú le enseñaste como un número 9. Okay. ¿Cómo funcionan estos algoritmos en comportamientos de personas? Okay. Vamos a suponer, tú le das like a un video de tarot. Okay. Oye, Roberto le dio like a un video de tarot, pero luego mañana viene otra persona y resulta que es X, súper religioso, güey. Oye, Roberto le vio un video sobre la Biblia. Ok, perfecto. Oye, ¿sabes qué? Roberto vio un video en contra del aborto, porque pues estaba investigando contra este güey. El problema es que haz de cuenta que el algoritmo está programado para tratarte como un individuo. Entonces dice, ¿quién ve videos a favor del aborto? ¿Quién ve videos sobre religión? ¿Y quién ve videos sobre el tarot? Este pedo. Entonces el algoritmo lo que tiene que hacer es categorizarte dentro de algunos criterios. Alguna cajita dice, oye, ¿sabes qué? Roberto puede ser conservador en lo político. Sí. Porque todo esto cumple con una potencial individualidad de Roberto en donde lo queremos categorizar para empujarle más contenido. Entonces, resulta que sin querer, güey, por 10 likes que diste investigando sobre otras cosas, te categorizaron como conservador. ¿Okay? Y el algoritmo solo tiene una intención, maximizar tu tiempo de atención. O sea, su única intención es que tú pases más tiempo viendo contenido. Entonces, el algoritmo dice, y esto está probado empíricamente también, lo que te ofrecen los algoritmos tiene que ir progresivamente radicalizándote. Porque tú no te ganchas con contenido repetido. Es como un high en las drogas. Es como un high en las drogas. Es como comer picante. ¿Sí? Tú comes un poquito de chile, está toda madre para la primera vez. La segunda te metes medio jalapeño y luego comes piquín como si fuera botana, güey. El peor es que pierdes el sentido del gusto. Claro. Lo mismo pasa con la política y con las ideologías. La gente se mete a estos pipelines de radicalización y acaban súper radicalizados. Sí. Pero porque el algoritmo les está dando, güey, basura. Porque saben de que, cabrón, es que ahora le voy a poner una teoría conspiranoica de Soros y se va a ganchar. ¿Sí? Y va a haber 10 videos, güey. Bueno, y resulta que tú querías el agua, ¿verdad? Resulta que tú querías la teoría paranoica. Pero pues también nosotros creamos ese algoritmo que determina eso. O sea, estaba dentro de nosotros el escoger a los demás eso. Y no lo quiero poner tan existencial, porque, o sea, la potencialidad de que existiera, pues sí hay potencialidad de que existiera. Imagínate que yo creé el algoritmo, yo lo creé, güey. Sí. 50 años después acabo comprando una botella de agua que el algoritmo me hizo creer que yo quería. Okay. Yo mismo me hice creer a mí mismo. Pero a ver, Roberto, el ser humano no sabe lo que quiere. Pues
el saber lo que quieres es simplemente limitarte a algo, güey. Claro, güey. Y a ver, o sea, es una fantasía saber que queremos sabemos lo que queremos. Y peor todavía es conseguir aquello que tú crees que querías, güey. Que el psicoanálisis dice que pues, es de las peores frustraciones que existen. Sí. Existen dos grandes tragedias en la vida, según Schopenhauer. No obtener lo que quieres y obtener lo que quieres. ¿Sabes? O sea, porque el placer está en el desear cosas, no en obtenerlas. Sí. Entonces, aún en esa idea de la programación, de que si la satisfacción está en obtener las cosas, no va por ahí, no importa. El placer no está en eso. El problema es la ética con la cual se programan este tipo de cosas. Porque en algún momento... Estoy de acuerdo que no es nada ético lo que están haciendo. Güey, en algún momento alguien tuvo que tomar una decisión. Si tú le das like a estos videos, yo te tengo que catalogar como racista. O sea, porque así alimento el algoritmo. Porque así está programado ¿Te acuerdas cuando había estrellas en YouTube, güey? Había de 1 a 5 estrellas. Ah, sí, cierto, Eso estaba chido porque era, ok, me gustó, pero no tanto. Shades 3 estrellas. Aquí claro. Es de que o te gusta o no te gusta. Sí, antes, o sea, este podcast a lo mejor de que, güey, no, pues Diego y Roberto dijeron cosas chidas, bien. Pero pinche Roberto loco dijo una mamada que como que no tanto. Dislike. Ajá, en lugar de ponerme 4 estrellas, dislike en la chingada. Te polariza, güey. Ricky Gervais tiene una broma increíble. Es un pedo, o sea... Y, güey, lo más loco es que, en esencia, las computadoras están polarizadas porque son ceros y unos. Totalmente de acuerdo, güey. Sí. 100% de acuerdo, porque si te vas a la raíz de la programación, tiene que ser binario. Tiene que ser o sí o no. Exacto. Entonces, el problema es que no deberíamos de tratar de catalogar a las personas y reducirlas a sus patrones de consumo porque acabas polarizando. Sí, ¿no? El propio lenguaje de la programación te obliga a polarizar. Sí, no, porque pues también la realidad es una construcción de circunstancias binarias. A fin de cuentas, todo se puede replicar con unos y ceros. No, yo sé. A ver, y obviamente está el tema de lo análogo, lo digital que simula lo análogo. O sea, ese es tu punto. O sea, que si lo vieras a escala, muchas decisiones digitales pudieran verse análogas. Sí, eso es algo. Y entiendo tu punto. La pregunta aquí no es, es que en El Rey León dicen que el ciclo de la vida y no te preocupes por las cebras, nosotros nos las comemos, pero después las cebras, nosotros nos morimos y nos volvemos a Cat y las cebras se lo comen. O sea, imagínate decirle eso a los sobrevivientes de Auschwitz. De que, no te preocupes con los nazis porque pues después se van a morir los nazis y nosotros los judíos vamos a ser los ricos y vamos a poner restaurantes de hamburguesas y nos los vamos a comer. O sea, la pregunta es, ¿no existe una versión mejor de esta historia? Aparte también está en nuestra naturaleza el preocuparnos por ese algoritmo. O sea, todo eso también está... O sea, esa brujulita que tenemos pitando de que peligro, también es parte de la naturaleza humana. Sí, totalmente. Es un mecanismo de autodefensa, yo creo, güey. Sí. Porque, y de hecho, o sea, justo, güey, y conectando al tema pasado que estábamos hablando de la revolución que tiene que existir en la moral y en la responsabilidad, ¿ok? Por ejemplo, Facebook sirve para derrocar democracias. O sea, Facebook sirve para manipular elecciones. Ahorita hay un caso súper controversial en, creo que Burundi o Burma, no me acuerdo, empezaba con B y estaba en X, pinche, soy malo para la geografía. Hay un país... Saludos a la raza de Brumia que nos está escuchando. Sí, de Burundi, güey, de Burma, güey. Sí. Entonces, sé que Burundi está en África y Burma está más cerca del sureste asiático. No me acuerdo cuál de los dos. Pero en uno de estos dos lugares hay dos grupos étnicos que se odian y se matan entre ellos. Literal, si se topan, se agarran a machetazos, ¿ok? Tal cual. El algoritmo de Facebook, sin querer, le empezó a decir a un grupo dónde estaba el otro. Porque el algoritmo detectó que cuando le decía a un grupo dónde estaba el otro, spikeaban las interacciones. Sí, qué mamada. ¿Dónde está la responsabilidad, güey? O sea, aquí la pregunta es, no, pues X, la neutralidad de las redes y lo que tú quieras, vato, ¿y la ética? Digo, ahí no hay, el hecho de que la neutralidad de las redes no existe desde que se inventó el algoritmo. No, o sea, la tecnología no es neutral. Sí, la neutralidad, eso ya está muerto. Totalmente. Desde que el algoritmo no te muestra las cosas de forma cronológica, ya no hay neutralidad. O sea, totalmente de acuerdo. Y es más, nunca hubo neutralidad. Google. Todo es un threshold, insistir. O sea, el hecho de que Facebook te presente la información de cierta forma, aunque esté cronológico, ya hay una agenda, un sesgo de encuadre. O sea, sí, no hay nada, lo dicen en la serie de la de House of Cards. Sí. En la primera escena que están como en una clase, el maestro le dice a la morra que no hay una forma de reportar un hecho de forma subjetiva porque el acomodo de los hechos... Objetiva, porque el acomodo de los hechos es una construcción subjetiva de qué le das más relevancia a tú, güey. Totalmente. Eso se llama sesgo de encuadre. Sí. O sea, de hecho, también después del curso que saqué, o sea, hice un webinar sobre defensa contra redes personales y luego saqué un curso que se llama Defendiéndote de tus sesgos cognitivos. Porque, o sea, tenemos muchos sesgos cognitivos. Uno de ellos es el sesgo de encuadre. Sí. Que es, o sea, y es el pensamiento todas las noticias son falsas.
Porque todas las noticias presentan un punto de vista. Claro. O sea, tú escoges hablar de esta noticia para empezar. Sí, de una infinidad de hechos que están sucediendo, tú le das una relevancia por algo meramente subjetivo a un hecho y tú delimitas la noticia. Claro. O sea, tú dices cuándo empezó y cuándo acabó el hecho. Ya el puro hecho de que digas que eso es noticia. Porque esto es noticia y lo otro no. Y incluso el hecho de que digas de que aquí empezó el hecho y aquí terminó el hecho. Es cuadro. Es un encuadre. Sí. Es el problema de encuadre. Es el problema de la fotografía. O sea, si tú mueves tantito el encuadre para acá, ya es otra noticia. Sí. Entonces ya desde ahí hay un sesgo. Y redes sociales, ese es el tema. Yo me metí a investigar qué es lo que estudia la gente que programa los algoritmos, ¿no? Y los dos grandes pensamientos es los sesgos cognitivos, que son como conocimientos a priori. Son cosas que tú no sabes que sabes. Está cabrón eso, güey. Sí. O sea, son cosas que tú partes desde una noción ya preconcebida de verdad y ni siquiera la consideras en tu toma de decisión, güey. Y eso es, puta, súper peligroso. Porque redes sociales, como no tiene moral y no tiene ética, solo busca aceleracionismo, pues pasan estas tragedias. Sí. Sí, todos los sesgos que tenemos por default que ya ni siquiera... Por ejemplo, el hecho de que hablemos español. Hay un sesgo muy cabrón que ni siquiera podemos entender hacia cierto lado, güey. O sea, el hecho de que cierta palabra sea más fácil que pronunciar que otra palabra, el hecho de que cierta palabra esté más larga que otra palabra, claro. Todo ese pedo te construye un sesgo con los bloques con los que construyes tus ideas, güey. Y si le has sentido tu realidad. Ajá, sí, no mames. Estamos sesgados. ¿Cómo no estar sesgados? Eso, o sea, en ese tema lingüista estaría bien cabrón que lo platiqué, güey. No sé si te lo he platicado contigo, pero lo platiqué en otro podcast. De hacer un lenguaje que realmente se base en las capacidades cognitivas del humano y que con base a información de qué tanta información guarda una palabra o qué tan usada es una palabra, construyamos un lenguaje que sea lo más efectivo posible para transmitir ideas. Es como si todo el mundo tuviera un firmware update. O sea, si las piecitas o los bloques con los que tú construyes tus ideas son lo más efectivo posibles en el sentido de, que digo, va a haber un sesgo detrás de eso, estoy de acuerdo, pero cuando menos... Pues, güey, es como si tú te quieres... creo que lo platicaba contigo, con lo de los números y los chinos, ¿no? Que tú me comentaste un pedo, pero pues, güey, o sea, ese mini ejemplo de... Yo para decir 13 tengo que decir 13 cuando podría decir in. Algo así podría cambiar bien cabrón a largo plazo la construcción de las ideas del humano. Y podría ser como un firmware update para la humanidad, güey. Hay muchos autores muy interesantes sobre el tema. Y la verdad es que el tema del lenguaje probablemente es uno de los temas más analizados en filosofía y en psicoanálisis también. Digo, paréntesis, también la raza me dice que el esperanto, pero el esperanto no es eso. El esperanto simplemente es un lenguaje que fonéticamente se parece a muchos... No es eso que estoy diciendo. No, sí, no creo que vaya por ahí. O sea, lo que pasa, y está raro que lo digas, güey. Las palabras representan como una cadena de memoria ad infinitum. ¿Sabes? Y las palabras solo cobran sentido dentro de la malla del sistema. O sea, lo que me refiero es de que, ¿cómo puedes tú significar lo que es el blanco si solo has visto el blanco? Nunca has visto ningún otro color en tu vida. Sí. ¿Qué importa que le diga blanco? ¿Sabes? O sea, el significante de blanco cobra sentido dentro de la malla del lenguaje. O sea, el blanco cobra sentido en contraste con el negro, en contraste con el rojo, en contraste con el azul, ¿sabes? O sea, porque la relación de valor del significante de una palabra cobra sentido en la malla del lenguaje, no de manera unitaria. O sea, de hecho, la fonética, porque eso se llama imagen verbal, ¿no? O sea, una palabra tiene dos partes, el significado y el significante. Y la junta del significado y significante es la imagen verbal, que es... ¿Por qué al blanco le decimos blanco? ¿Okay? ¿A qué te refieres cuando dices blanco? ¿Qué significa el blanco históricamente y dentro del lenguaje? Y la palabra blanco para determinar esa fusión entre significado y significante. ¿Okay? Sí. Si tú cambias solo la imagen verbal, no cambia nada. Si tú cambias solo la imagen por la raíz etimológica, ¿a eso te refieres? No, haz de cuenta, y como dijiste tu ejemplo. O sea, es que en lugar de decir blanco, que está muy largo y tiene todo este pedo, ahora vamos a decir bla. Okay. Sí. Entonces ahora es va, no es blanco. No cambia nada. Porque sigue dependiendo de las relaciones jerárquicas entre los otros colores. Pero si cambias esa relación... O sea, entiendo lo que dices, que no podrías generar o no cambiar simplemente... La imagen verbal. La imagen verbal por sí sola porque depende de factores externos. Sin embargo, ya estamos viviendo en una sociedad que tiene cierta estructura, premia más cierta información que otras cosas, premia más distintos, por ejemplo, a lo mejor, o sea, ya tenemos delimitadas unas leyes físicas con las que podemos empezar a construir. Entonces, si actualizamos la forma o los bloquecitos con los que construimos nuevas ideas para aplicar en distintos
áreas, siento yo que podríamos hacer una evolución. Muchísimo más eficiente la comunicación humana, que eso a su vez tendría unas consecuencias que yo creo que ni siquiera podemos dimensionar, güey. Claro. Porque te haría... por ejemplo, ahorita estoy aprendiendo una pendejada, güey. ¿Qué? Pero estoy aprendiendo a escribir más rápido. Okay. Y hay unas páginas, güey, en donde te ponen... tú te pones... Haz cuenta que te ponen a escribir palabras arbitrarias. Tú las vas escribiendo y la máquina va detectando en qué letras batalla. Entonces te pone ejercicios con esas puras letras y esas combinaciones que tú batallas para que te hagas mejor en ese pedo, güey. Ya. El cambiar qué tan rápido escribes, aunque sea un segundo menos en cada 10, va a tener en mi vida un impacto cabroncísimo porque cuánto tiempo me la paso escribiendo, güey. Entonces, con que mejores 2 o 3%, güey. La eficiencia comunicativa. La eficiencia comunicativa va a tener un impacto cabroncísimo. A ver, o sea, no tengo ninguna duda de que tendría un impacto. Sí. La pregunta es si ese impacto sería... Madres, es que ni siquiera sé decir para bien o para mal. Y primero tendríamos que, o sea, entender qué métrica queremos explotar, porque sí está muy ambiguo, que ok, las palabras que más usamos, o las palabras que más guardan información, o las palabras, o sea... Un paso antes, ¿para qué quieres cambiar el lenguaje? ¿Para qué quiero cambiar el lenguaje? Para que el ser humano con la misma... no sé, con el mismo chunk fonético que puedes guardar en tu cabeza pueda absorber o guardar más información. Es como si te dijera de que en las computadoras no tienen base, o sea, no tienen dos guarismos, no es 0 y 1, es 0, 1 y 2. Sí, o sea, como lo cuántico, que puede tener más posiciones. Pero bueno, aquí no es cuántico, aquí tiene 0, 1 y 2, tiene 3 guarismos. O sea, 3 posiciones en lugar de 2. Estás hablando de que con un solo bit no solamente puedes guardar 2 cosas, sino que puedes guardar 3. Entonces, con 2 bits no solamente vas a poder guardar 4 cosas. Sí. Entonces empiezas a generar un chingo de... Por ejemplo, lo que pasa es que tendrías que determinar el objetivo del cambio que quieres hacer. Porque, a ver, existen diferentes lenguajes. Sí. O sea, por ejemplo, el alemán es un muy buen lenguaje para algunas cosas y es un mal lenguaje para otras cosas. O sea, yo creo que, primero, pensar que nosotros dominamos el lenguaje es un error. El lenguaje nos domina a nosotros. En ese sentido, creo que hay algo en tu idea de decir, pues mira, si el lenguaje nos domina y el lenguaje nos habita, el lenguaje nos habla. O sea, el lenguaje es el que nos da sentido, es el que nos hace interactuar, el que nos significa, el que nos autoidentifica. Pero irónicamente también nosotros le damos, o sea, es un feedback loop. Sí. O sea, realmente, por ejemplo, el diccionario no define las palabras. El diccionario describe las definiciones que nosotros le damos a las palabras. Por eso. Entonces es un feedback loop. Sí, y justo está y de nuevo, lo difícil, porque el lenguaje es algo intrínsecamente social. O sea, solo cobra sentido en una red que se usa. ¿Sabes? Porque ¿qué sentido tendría que tú tuvieras este lenguaje que fuera solo tuyo, que nadie más lo hablara? Sí. Entonces, pero también creo que homogenizar el lenguaje mataría muchas de las peculiaridades que salen del error. Sí. ¿Sabes? Más bien, me parece que la originalidad viene del error, viene de la ineficiencia, no del acierto. ¿Sabes? Porque yo creo que tu idea... Estoy de acuerdo, pero o sea, entiendo dónde vas, pero en este nuevo... lenguaje que también va a ser humano, va a haber esos errores, pero creo que van a ser mejores errores, güey. ¿Cuál sería el lenguaje más eficiente? Ceros y unos. Ceros y unos. Sí, es la forma más eficiente que tenemos en la actualidad de guardar. O sea, nos acabaremos transformando en computadoras, güey. ¿Eres a favor de la singularidad? Sí, yo creo que la singularidad, la próxima, que de hecho era uno de los temas en los que traía, se va a dar en esta innovación del lenguaje que nos va a hacer... Puede ser. Por ejemplo, en el teclado, los teclados normalmente están puestos en un acomodo que se llama QWERTY. Claro. Pero hay otros acomodos. Sí. Hay uno que se llama Avadar, un pedo así, güey. Sí. Que cambian las letras. El francés también es diferente. No, pero aquí cambias las letras de posición. Órale. O sea, literal sacas la tecla y la cambias. Órale. Y tiene que ver con la cantidad de veces que usas la A, que la canta. O sea, es un acomodo sustentado en la eficiencia. Bueno, es que, digo, si llevaras la lógica, y a mí me gusta mucho hacer eso, o sea, sé que no te encanta, pero a mí me encanta llevar estoy de acuerdo que tendría que ser un lenguaje orientado hacia cierta área para poder explotarlo. Claro. O sea, por ejemplo, y dirías, es que imagínate un teclado que solo tuviera 2 teclas. Pues no habría error. O sea, habría muy poco error. Sí. O sea, porque mientras más posibilidades tengas, más posibilidades hay de error. Mientras más posibilidades de error, más posibilidades de originalidad. Sí, pero bueno, el teclado de 2 teclas para expresar algo acaba siendo contraproducente. Ese es el pedo. ¿Verdad? Entonces, la originalidad, la expresión humana, depende del error. No, pero, o sea, humanamente, depende de qué métrica queremos explotar. Si yo quiero escribir la palabra árbol y tengo un teclado de ceros y unos, me va a tardar un chingo. Entonces me conviene más tener el teclado que tengo ahorita para escribir árbol a que tener un 0 y 1. ¿Y por qué entonces no tenemos un símbolo para cada objeto?
¿O para cada definición? Porque es otra vez encontrar el threshold, el sweet spot. Por eso hay tantos lenguajes. Entonces, lo que quiero llegar es que tenemos que poner de input la capacidad que tenemos para almacenar información, la recurrencia o la frecuencia con la que usamos ciertas palabras. Todo ese pedo lo podemos meter en un algoritmo y va a escupir algo. Un lenguaje. Un lenguaje. Sí, a ver, y creo que, o sea, hay algo chido en lo que estás diciendo. Lo que me parece interesante de este análisis es que que viene primero. Es el ser humano el que determina las características de éxito y eso por consecuencia modifica el lenguaje o lo va moldeando, o el lenguaje es el que modifica lo que el humano puede determinar como éxito. ¿Sabes? Porque es un feedback loop. Seguramente es dialéctico. O sea, es dialéctico en el sentido de que, o sea, uno afecta al otro, el otro afecta y la negación de la negación hace la nueva afirmación. Es tal cual dialéctico. Entonces, lo que me parece interesante de esto es que, y siempre es un tema que me interesa un chingo. Dos autores que deberías de leer sobre el tema. Ferdinand de Saussure, que está cabrón, güey, que probablemente es el lingüista más pistola que existe en el mundo, que es el güey que analizó el lenguaje como lógica formal. De que la relación entre las palabras... Imagínate la fórmula matemática de la metáfora. Sí. O sea, ¿qué significa la metáfora? La metáfora es cuando tú tienes un significado, un significante, se resbala el significante para mantener el mismo significado, pero significar otra cosa. Eso lo puedes programar. Son relaciones semánticas que le cuantificas de 0 a 1 y para que imagínate que le pones un threshold de que, güey, si la distancia entre esta conexión y esta es más de 6, es una metáfora. Tal cual, güey. O sea, tal cual. Ahí hay algo muy interesante y algo muy chido de la idea del lenguaje. Pero justo lo que me hace reflexionar sobre la cantidad de diferentes lenguajes que existen en el mundo y lo que sirven y lo que constituyen en sus culturas. De hecho, no sé si te había platicado esto, güey. Yo en algún momento tenía un proyecto que quería estudiar cómo los diferentes lenguajes cambiaban la gastronomía de los países. Entonces, de cuenta, tipo, ¿por qué la gastronomía? Pero para la gente que no sepa, tú te fuiste a viajar por el mundo a comer, güey. A comer. Sí. ¿Como 2 años cuando te fuiste? Sí, de hecho llevo dedicado a eso bastante tiempo, pero específicamente en ese trip fueron como 2 años. Okay. Entonces, el tema es, imagínate, el lenguaje japonés hace que exista el sushi, ¿ok? Y luego existen una serie de similitudes entre la estructura lógica del japonés, los kanjis, la modularidad, los símbolos, el minimalismo, inclusive la verbalización, la manera, la cultura, y cómo eso se tangibiliza en una gastronomía, ¿ok? Luego tú ves el italiano con todo su romanticismo y lo rebuscado y el idioma pasional y la madre, y cómo es la gastronomía. Y aquí mi pregunta era, si tú trataras de explicarle a alguien la receta de espagueti en japonés, ¿tendrías el mismo resultado que explicarle la receta del espagueti en italiano? Seguramente no. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque el vehículo en el cual nosotros transferimos información modifica la percepción de la información. Sí. Entonces, aquí lo raro es pensar cómo cada cultura y cada persona es consecuencia de su lenguaje. Más bien, cuando tú aprendes otros lenguajes, tú también te modificas, güey. Sí, cambias un firmware y empiezas a ver, empiezas a entender por qué piensan así las personas, porque entiendes ya su world vision. Las piezas léxicas que tienen para construir su world vision. El ego con el que construyen el mundo. Sí. Está bien interesante eso, güey. O sea, siento que puede ser un tema muy revolucionario. Y obviamente aquí deberías de pensar la relación que tiene con la educación. Yo creo que en ese sentido sí creo que el lenguaje avanza de una forma en la que es como una selección natural, porque a fin de cuentas las palabras que no existen las acabamos inventando porque las necesitamos. Entonces sí siento que el lenguaje va avanzando en ese sentido, pero creo que hay una forma de hacerlo avanzar de forma inmediata, güey. Lo que pasa es porque está avanzando a pasos bien lentos. Pero, güey, lee el libro de 1984. Por ejemplo, el Departamento de la Verdad y las palabras prohibidas. Y el Truth Speak. Okay. ¿Sabes? Ahí es distopia cuando tú tratas de centralizar el poder del lenguaje. ¿Pero distopia. ¿Qué pasaba? Porque hay palabras prohibidas. Y hay palabras de que, por ejemplo, es que, ¿sabes qué? Lo que genera corrupción es la palabra avaricia. Entonces ahora cada vez que alguien diga la palabra avaricia lo vamos a multar. Hasta que la palabra avaricia desaparezca del vocabulario. Y luego resulta que pues hay otro... ¿Por qué? Hay un interés atrás de esto. La pregunta es qué es lo que querían lograr. Y toda esa... También hay un interés detrás del lenguaje que hablamos. No, ya se perdió porque ha pasado y evolucionado tanto tiempo. Y justo ahí es donde entra el psicoanálisis a decirte que la intención no es tuya. La intención es del lenguaje. El lenguaje te habla a ti. Tú no hablas el lenguaje. ¿Tú crees que la primera persona que inventó las primeras raíces etimológicas de la palabra no inyectó sus sesgos en esas piezas léxicas? Lo que pasa es que en ese momento ni siquiera tenía idea que eran sesgos y ni siquiera tenía idea que eran raíces tecnológicas. No fue una inyección consciente. ¿Sabes cómo surgió el lenguaje? O sea, en pinturas rupestres y las primeras cosas era
cuáles son los alimentos que te matan y los que no te matan. O sea, tenían que categorizar de que, oye, este champiñón específicamente te lo comes y te mueres. Entonces necesitamos ponerle un nombre específico a esa cosa. ¿Sabes? Porque ese pedo, si te lo comes, te mueres. Tengo que transmitir esa información a más gente de la que está aquí presente para que todo el mundo sepa que esa cosa se llama Dead Cap. Y si te comes el Dead Cap, te mueres. Entonces le pusimos un nombre, o sea, lo bautizamos pero de una manera. Me voy a ir a un punto, imagínate, a mí me caga el chile morrón. Ok. Si yo viviera en esas épocas, para mí el chile morrón sería de que te mata y le pondría, o sea, estaría transmitiendo mi preferencia y mi sesgo a un colectivo, güey. Y eso eventualmente desencadenaría en una línea de etimologías que a lo mejor la muerte se llamaría morren, algo así. Bueno, justo aquí es donde entran muchos de los desconstructivistas, como Derrida. O sea, entender las palabras por su relación con la maya. O sea, no solo, por ejemplo, entender también las dualidades de vida y muerte. O también, por ejemplo, ¿por qué no cuestionarnos por qué a la tierra le decimos madre tierra y por qué al acero le decimos el acero de manera masculina? ¿Sabes? O sea, cómo estas construcciones del lenguaje, deja tú si nosotros los hicimos conscientemente. Más bien es como que nosotros proyectamos algo ideológico, una construcción, y la institucionalizamos en el lenguaje. Pues el patriarcado está súper presente en la construcción del lenguaje. Y es totalmente construcción. Sí. O sea, es algo que se fue perpetuando y se fue acimentando. Por ejemplo, por eso la gente dice se que, reforzó cada vez, güey. Ellas, amigues. La gente dice que, pues, cabrón, es más, si quieres hacer una revolución en el lenguaje, empieza a decir amigues. Pero no quiero hacer una revolución en ese sentido del lenguaje. O sea, para ti es la eficiencia es más importante que la igualdad. No, pues es lo que yo quiero. O sea, es mi agenda que quiero empujar. A mí tus sesgos. Me interesa más que los astrofísicos desarrollen teorías que expliquen las cosas que están descubriendo ahorita con unas piezas más efectivas para compartir sus ideas. Sí. A empujar esa agenda. O sea, que cada quien tiene lo suyo. Esa es mi opinión. No. Vamos a hablar del tema. ¿Eres más a favor de que Elon Musk llegue a Marte a que exista igualdad entre géneros? De que Elon Musk llegue a Marte, que no, ahí no. Pero no, o sea, no, estás hablando... No son mutuamente exclusivos. O sea, podrías hacer un lenguaje para que los astrofísicos se comuniquen y llegamos a Marte. Pues, ¿por qué no dices amigues? Porque no voy a hacer... Podría ser... Ahorita conscientemente estoy escogiendo no vender mi carro y donar todo mi dinero a un niño que se está muriendo en la calle en África. Estoy consciente de esa decisión. Válido. Ahorita tú y yo estamos platicando cuando podríamos estar empujando una agenda de igualdad de género. Entonces estoy consciente de que estoy haciendo eso. Y no es necesariamente un trade-off. O sea, porque puedes hacer todo al mismo tiempo. Pero pues es diferente que decir eso entre cada que te diga que, oye, güey, pues ¿por qué no estás ayudando a este cabrón que se está muriendo? ¿Por qué no lo ayudas, güey? Claro, güey. Me estás poniendo en el spotlight bien cabrón. Era intencional. Fue cagante. No soy un misógino. Claro que no, yo estoy bromeando, güey. Y a ver, y también, o sea, la pregunta que tenemos que hacernos más allá de eso es, o sea, ¿qué agenda hay por detrás? Porque inclusive, yo no soy en contra, yo no soy a favor de la agenda identitaria política. O sea, yo no creo que estos movimientos sean la revolución que nosotros necesitamos. O sea, a mí no me parece que llegamos a más igualdad simplemente por tener adjetivos su generis, ¿sabes? No estoy de acuerdo. Yo sinceramente no estoy de acuerdo. No creo que vaya por ahí la agenda. No, aparte, perdón que te interrumpa, pero el lenguaje siempre, o sea, el lenguaje no tiene que premiar la equidad, sino que la falta de ambigüedad. O sea, el lenguaje tiene que buscar no ser ambiguo. Claro. Y en este momento tenemos una construcción del lenguaje que en ese aspecto es bastante claro. Sí. Hay una diferenciación entre un hombre y mujer con sustantivos. Entonces, en ese sentido, el lenguaje no tiene por qué cambiar. Es más, nos acabaría perjudicando eso. Generaría un cambio. Lo haría más ambiguo. Yo creo que, y te soy sincero, ya establecí mi punto que yo no soy a favor de esa agenda ideológica. Esa agenda identitaria política, yo no estoy de acuerdo con ella. Pero ves de dónde surge. Entiendo de dónde surge, o sea, y tengo cierta empatía hasta cierto punto, pero por otro lado también me reservo mis comentarios de saber si el resultado sería positivo o negativo. Sinceramente no sé. A mí lo que me preocupa de este tema, y que es un tema que muy complejo, el cual pues a lo mejor entiendo una partecita, güey, es ¿quién determina cuáles son los grupos minoritarios? ¿Sabes? Porque aquí lo que más me preocupa de esto es que si no cambia nada más y creemos que la victoria era decir amigues, que se me hace bastante inocente, alguien que te dice, ok, ¿sabes qué? Tienes razón, díganse amigues entre ustedes. Se reserva el lugar de la universalidad. O sea, es como la idea de la cultura y la contracultura. Para que alguien le pueda decir a los minoritarios que, yo te reconozco como minoría, quiere decir que yo soy la mayoría. Sí. Eso es peligroso. O sea, la gente que tiene ese tipo de agendas tiene que tener mucho cuidado, porque ahí es donde hay mucha manipulación política. Cuando alguien te reconoce como minoría, el que te reconoció es la mayoría.
Y la mayoría la que gobierna. Pero también, viéndonos del otro lado, o sea, de otra perspectiva de ese mismo cambio, imagínate que acaba triunfando este movimiento. Sí. El hecho de que ese movimiento minoritario se vuelva mayoritario, tenga la capacidad de hacer un cambio estructural en el lenguaje, pues no es tan minoritario, güey. No, güey. A la madre, o sea, me forzaste a mí a... Por eso te dije, me reservo mis comentarios. Entonces ya no es minoría, es una mayoría totalmente silenciosa. Por eso empecé el análisis diciendo, me reservo mis comentarios para ver si sería algo bueno o malo, porque también entiendo que esto pudiera escalar en algo que dices, ay, güey. Sí, por ejemplo, yo estoy sincero, tengo un rato y el proyecto nuevo que mañana voy a platicar con Faro del tema, o sea, quiero diseñar ropa, o sea, quiero hacer ropa. Y ya tengo varios diseños en mente y voy a hacer, o sea, ropa unisex. O sea, que sea de que sui generis. O sea, de hecho, quiero hacer intencionalmente ropa que rete los estereotipos sexuales. O sea, ¿sabes? De que cuáles son... Voy a tratar de analizar como diseñador, que sí es mi profesión. Como diseñador voy a tratar de analizar todos los códigos históricos que han determinado lo que es el hombre y lo que es la mujer en la vestimenta y a propósito tratar de subversarlos. Y no solo jugar en el estereotipo de, es un hombre vestido de mujer. No. O sea, me voy a meter al código de que, o sea, por ejemplo, el escote. Ok, el escote es algo femenino. Por ejemplo, mostrar la espalda es algo femenino. ¿Por qué? Y ver cómo puedo hacer una subversión o una reinterpretación de diseño para que eso pudiera ser algo que no tuviera que ver con género. ¿Sabes? Sí. Y así me quiero meter y quiero también hacer medio ensalada de fruta cultural y ver cómo otras culturas, por ejemplo, estuve viendo un documental ahorita estoy súper clavado con la Segunda Guerra, güey. O sea, los alemanes usaban chorcitos y medias hasta los tobillos, güey. O sea, y medias hasta las rodillas. Y es algo que fue bastante común durante mucho tiempo en muchos países de Europa. Y ahorita, si tú ves a un vato con medias hasta el muslo, es como que, dude, what? Sacas. Entonces, o sea, como que quiero ponerme a investigar mucho de ese coding para entender cómo esos movimientos pueden ser subversivos o pueden ser retadores a esos estándares que tratan de encontrar como esta normalización. Porque, a ver, a fin de cuentas, mi ambición con esto es... Siento y a ver, güey, medio para closing statement también. Siento que el capitalismo de muchas maneras mata a la naturaleza humana o mata lo mejor de la naturaleza humana. O sea, a lo mejor en nombre del progreso, creo que hemos sacrificado mucho de lo que nos pudiera hacer sentirnos más satisfechos. ¿Ok? Es como esta crítica de decir, es que, güey, si te gusta correr, si te gusta pintar, si te gusta dibujar, eso probablemente te traería más satisfacción que estar encerrado 8 horas haciendo tablas de Excel para poder pagar tu casa, güey. Sí. Pero el peor es de que no tienes opción, porque si no te mueres de hambre. Entonces, y luego después tratan de venderte satisfacción de otras maneras. Te dan un pinche canned laughter de un comedy show, ¿sabes? Te dan hasta risas falsas enlatadas. Sí, pues así te sigo con eso, pero también estás de acuerdo que el capitalismo creó ese nuevo... O sea, el hecho de que dices que, güey, si no estás en un Excel te mueres de hambre, sí. Pues, güey, realmente no te mueres de hambre. O sea, podrías... Sí. Que no, o sea, podrías empezar como empezó el ser humano y empezar a plantar y a irte a un río. Totalmente de acuerdo. No, el capitalismo no es el que genera la motivación, porque si no el Homo erectus jamás hubiera inventado el fuego. Es una pendejada decir que solo en el capitalismo hay innovación. No, el ser humano estupidez. Genera sus propias necesidades. Estamos motivados a transformar el mundo que nos rodea simplemente para vernos identificados en él. A lo que me refiero es que el capitalismo le quita el chiste. Sí. ¿Sabes? El capitalismo logra matar nuestro espíritu, cabrón. O sea, es algo, puta, yo disfrutaba trabajar, déjame trabajar a gusto, no me obligues, cabrón. Sí. O sea, probablemente si me dejaras, yo de todas formas trabajaría y estaría participando de la comunidad. O sea, no tengo ninguna excusa. A lo mejor sí, a lo mejor una de tantas personas sería un huevonazo. Cuantifica el valor intrínseco que le hace a las actividades que... Y le quita el chiste. ¿Sabes? Es como que decir, el ser humano no trabajaría si no existieran incentivos. No mames. Pero que es mejor que le quite el chiste o regresar a una economía de trueques en el que yo hago esto y te lo cambio, ese que es súper complejo. Totalmente válida tu pregunta. Y es más, te la pregunto aquí entre tú y yo haciendo un podcast a toda madre el miércoles a mediodía, o te la pregunto como un niño de Congo, güey, que se murió ahogado en una mina de diamantes. ¿Para quién es mejor regresar? Depende de la persona. Obviamente, güey. Y la gran mayoría del mundo, no mames. O sea, si hicieras esa pregunta de una manera crítica, seria, sería mejor regresar. ¿Tú crees que para la gran mayoría del mundo sería mejor regresar? Absolutamente, Roberto. Yo no sé si se... ¡Vato! No estoy seguro, pues no estoy seguro. Déjame tener una duda. No, sí, válido. Perdón, tienes toda razón. Me fui muy mamón. Sí. Pero sí, totalmente. Ajá. Y esto ni siquiera es un tema teórico, es empírico. O sea, 9 millones de personas al año se mueren de hambre y tenemos al mismo tiempo el mayor desperdicio de comida de la historia de la humanidad. Sí, pero también tenemos el menor índice de violencia en la historia de la humanidad en este momento. Define violencia. Pues muertes violentas. Muertes muertes físicas violentas. Muertes físicas violentas. Ok, habría que investigar, porque también está el tema de tipo la violencia intrafamiliar. O sea, la probabilidad de que tú te mueras
en un acto violento en este momento, hace 200 años, claro. es una diferencia ahora te mueres de obesidad, de diabetes, de problema cardiovascular, o sea, de comer. Deli, güey. De consumo. Deli, con güey. madre, güey. Mátame a comida, jalo, güey. Pues antes solo... si me muero comiendo un pastel, ¿y la gente jalo. que disfruta agarrarse a vergazos? Pues para mí no, por eso a mí no me gusta pelearme. Pues no me impongas la diabetes. diabetes. Me gusta ver peleas. No me impongas la diabetes. El capitalismo me deja ver peleas sin salir de mi casa en una pantalla gigante. Comiendo papitas que me están matando lentamente. Deli, güey. Qué gran forma de morir. Es una gran forma de morir. No, sí te sigo. O sea, no me he puesto a pensar qué sería mejor. Yo creo que no sería mejor regresar a una economía de trueques. Que a ver, no es una opción. En tema, sí, no es la forma. No es una opción. O sea, la pregunta tiene solo mérito teórico, pero no tiene muy poco mérito práctico. Sí, el chiste es llegar a una síntesis que sería para ti el sweet spot del capitalismo. ¿Qué sería? Que a ver. O una nueva singularidad económica. ¿Qué sería? Te soy sincero. O sea, la gente confunde mucho capitalismo con economía y confunde mucho capitalismo con comercio, ¿ok? Y no es para nada por ahí. O sea, lo que a grandes rasgos caracteriza el capitalismo es la relación de empleador con empleado. Eso es lo que caracteriza el capitalismo. Todo lo otro, oye, intercambio de dinero, generación de valor, venta, innovación. Todo eso existe en otros modelos económicos que no es el capitalismo. Lo que caracteriza el capitalismo... O sea, una empresa en un sistema no capitalista, ¿cómo sería? Una cooperativa. ¿No buscaría redituabilidad a toda costa o qué? No, deja tú la redituabilidad. Igual podrías buscar... Pues es que creo que ese es el problema que hace que... Pero imagínate, a los Roberto. extremos, ¿no? No, te lo juro que no. Imagínate si somos 100 personas en una empresa, ¿ok? Pero todos somos socios y buscamos crecimiento redituable. Sí. No tendría pedo. Yo no tendría pedo. Si todos somos, pero... Todos somos socios. Pero y tomamos decisiones democráticas. Sí. Pues si alguien es un pendejazo, güey. Pues lo sacas de la empresa. No sabe, entonces, lo sacarías de la empresa, tendrías ese poder. Si el vato es ineficiente, o si es un inepto, o si toma decisiones estúpidas, tomas una decisión en consejo y lo sacas. Tú prefieres, y si alguien quiere destacar sobre los demás, ¿también lo sacas? Perfecto. Y le dices, oye, güey, pues resulta que este güey trabaja el triple que lo demás. ¿Están todos de acuerdo en darles más acciones? Dale más acciones. Este güey tiene ganas. Pero ahí ya se empieza a asemejar a vas a acabar... Se llaman cooperativas. Pero vas a acabar en una estructura en la que va a haber un jefe y va a haber empleados. No necesariamente. Porque en algún momento todos van a decir, oye, güey, ahora resulta que este vato está tomando puras decisiones que no necesariamente nos convienen y está buscando una manera de enriquecerse que no refleja nuestros valores, bájalo. Pero ¿no crees que naturalmente se generaría una pirámide jerárquica aunque empezaras así? Se me hace muy difícil de predecir. O sea, creo que es la misma hipótesis de decir existirían monopolios en un mercado libre o no. O sea, o sea, podría simular esto 10 veces, a lo mejor en 5 siguen 5. Por eso la economía no es ciencia. Sí. Porque no se puede simular. O sea, la ciencia se tiene que... No, porque no puede simular el humano, no sabes lo que es la conciencia. Todavía. Ok, sí, todavía. Sí. Dios es una bola de espagueti en el espacio. Hasta que lo encontremos no sabemos. En un universo, chance sí, güey. sí. En un universo seguramente sí, güey. Sí, en la teoría del multiverso somos Batman teniendo esta conversación. Estamos hablando sobre el dios Batman. Sí, totalmente. Pero, o sea, mi punto es... Por eso yo llegué a esa conclusión de lo que para mí es la característica irreductible de lo que es el capitalismo. Es la explotación del trabajo a través de la relación empleador y empleado. O sea, ese es el problema más fundamental. Porque no tiene que ver con comercio, no tiene que ver con dinero, no tiene que ver con intercambio de valor, no tiene que ver con innovación y motivación, no tiene ni siquiera que ver con riqueza, güey. O sea, simplemente tiene que ver con la subyugación del empleado por el empleador. Si tú quitas eso... Y de repente todas las empresas si tú trabajas, eres dueño de equity. No te compro tu tiempo. O sea, y es el poder verte reflejado en lo que haces, güey. Que es lo que el capitalismo mata. O sea, una persona que trabaja en una gran empresa, pues no se ve reflejada en los resultados. Y muchas veces peor, hasta eres parte del problema. Como dijiste el ejemplo de antes de que te den para abajo y resulta que tú eres medio responsable de las causas. O sea, yo creo que ese sería un cambio económico bastante bueno. A eso ya no le podríamos llamar capitalismo. Pero también ahí caerías al problema de cuantificar realmente cuánto vale el trabajo de tu empleado, güey. ¿No te parece justo? Es que también quitarías completo... Imagínate que yo hoy veo una área de oportunidad gigantesca en algún océano azul, hago mi negocio y como hice antes, pues la neta estoy en una posición en la que ahora tengo 100% de un negocio que en 10 años va a valer un chingo. Claro, lo hiciste totalmente tú solo. Tú lo descubriste, tú fundaste la empresa, hiciste todo. Pues entre comillas, ¿verdad? Sí, ese es el ejemplo que estás planteando. Está bien, te lo mereces, es tuyo. Sí, entonces tú... No necesitas de la ayuda de nadie más para hacerlo. Tú contratas a un empleado para hacerlo. O sea, tú siempre quieres poner en el pago el equity de una empresa. Sí. O sea, siempre. Sí. Para que sea una escalera que pueda ir subiendo. Sí, porque si escala para todos. Sí. O sea, no es como que, yo ya sabía que este tema valía más, pero... Es una propuesta interesante. Sí.
Sí, la neta sí está interesante porque así crece la empresa y crecemos todos. Obvio. Y de hecho, o sea, muchas de las propuestas económicas de los grandes economistas, de los serios, güey, que hablan, es que dice, a ver, la gente demoniza equivocadamente porque no sabe lo que significa la palabra. O sea, y la gran mayoría de la gente que me critica de que, este güey es anticapitalista, es antidinero. Pero que si tú no sabes qué es. Pero que si tú eres, o sea, que si tú eres dueño de la empresa y no quieres vender tu equity. O sea, tú pones las condiciones de que, pues, güey, quiero vender este pedo con un sueldo fijo. O sea, ¿Cómo le dirías que no a eso, güey? Lo que pasa es de que ahí tendrías que entrar a toda una otra dinámica que es muy complicada, donde el capitalismo lo que trata de hacer es cuantificarlo todo, ¿sabes? Y ahí es donde hay mucha injusticia. Por ejemplo, dirías, oye, Claro, el trabajo de un albañil no se remunera igual que el trabajo de un CEO y probablemente el albañil traje el triple, güey. No, güey, lo que pasó ahorita en la pandemia con el tema de los, ¿cómo se llamaban? Puestos críticos o puestos indispensables o algo así. Sí. Que decían de que solo los trabajadores indispensables tienen que ir a trabajar. Resultaba que eran los peores sueldos del país. No, hombre, güey, ese, por ejemplo, yo viajé en avión, güey, los aviones no tienen, o sea, todas las filas de todos los aviones van llenos de gente, güey. Sí, entonces tú dices, ¿cómo están los aviones abiertos si cierran un restaurante o un bar de una cosa? Es un tema... Sí, es muy raro, o sea, sí. Y le dan... Y ahí es donde está mucho el problema de la desigualdad. O sea, yo lo único que quiero recomendar a la raza y sobre todo para la gente que me ha escuchado y de que, pues este vato de ser comunista, lo que tú quieras. No soy comunista, soy marxista. O sea, marxista en el sentido del materialismo histórico. O sea, que yo creo que el ser humano es lo que puede ser dentro de lo que sus condiciones materiales le permiten, ¿ok? En ese sentido soy marxista. O sea, no soy marxista en el sentido revolucionario. O sea, yo no creo que hay que empezar una gran revolución y tomar pose de los medios de producción para derrocar el Estado. Tampoco creo en esas cosas porque históricamente lo que ha pasado con todas las revoluciones es que solo cambian los líderes y los esclavos siguen siendo los mismos. O sea, yo sí soy progresista en un sentido de tenemos que buscar constantemente mejorar el sistema en el que estamos y hacernos preguntas de esta es la mejor versión de la realidad en la que podríamos existir y constantemente estar fine tuning y moviendo los dials de que oye güey, pues que aquí te fuiste demasiado al mame, se comprometió la calidad de vida de todos, resulta que tratando de salvar el mercado creaste más muertes, entonces pues no le muevas tanto, pero por otro lado, oye, pues hay algo más de moral y ética que hay que subirle. O sea, lo que sí les recomiendo es lean, o sea, lean sobre el tema. Hay más que suficiente información. Hay millones de libros increíbles. O sea, no se queden en el estereotipo de internet de, es a favor del capitalismo, ok, es un cerdo. De que, es en contra del capitalismo, es un comunista. Dude, no sabes qué es capitalismo, no sabes qué es comunismo, no sabes qué es socialismo, no sabes qué es progresismo. O sea, usamos todas estas palabras porque se pusieron de moda y la gente no sabe qué son. Sí. Y es muy fácil demonizar y hacer hombres de paja de, dijo esto, entonces ya conozco toda su postura sobre todo lo demás. Vato, ponte a leer, güey. Sí. O sea, y haz la tuya propia, güey. También a lo mejor les inventan nuevas definiciones a las palabras, que también no está mal, güey. ¿No? Es algo... Cuestionarlas. Sí. O sea, pues a lo mejor la gente que dice que no, güey, estoy deprimido y no está deprimido, nada más está triste, pues el hecho de que tenga que decir depresión significa que la palabra depresión debería a lo mejor tener un nuevo significado porque la gente está usando. Qué buena manera de conectarlo, güey. Es como lo de la RAE, que ahora ya puedes decir imprimido. Sí. Eso surgió de que la gente... ¿Del error? Ajá. Pues no es del error. Es que la gente ve una forma más eficiente de expresar una idea, entonces la toma. Sí. La ley de menor resistencia. Claro, del como fluidity, ¿no? Uh-huh. de esta y de hecho ahí hay un libro bien interesante de Sigurd Bauman que se llama Modernidad líquida, que habla de estos procesos de adaptación, ¿no? Y cómo nosotros nos hemos vuelto muy líquidos en nuestra manera de ser en el sentido de la adaptación, pero que eso también derrite muchas de las formas sólidas que le daban sustento a la humanidad, ¿ok? Hay algo bien interesante que aquí está chido y creo que lo dijiste muy bien, güey. Esta adaptación del lenguaje y estos como errores en el discurso, porque justo estaba platicando con una persona y resulta que su definición de capitalismo no era la misma que la mía. Nada más no quiero caer en el relativismo de decir, es que no, yo tengo mi definición y tú la tuya. Sí. ¿Sabes? Porque ya sería chafo en el sentido de, es que no tiene una definición, esa es la definición que yo quiero y esa es la definición que tú tienes. Por eso es importante tener algo de background histórico. Sí. De decir, se ha usado de tal manera, se ha expresado de tal manera y hay un consenso de qué esto significa. De aquí tú puedes estar en acuerdo o en desacuerdo. Que ahí también llegas a un punto en el que es un threshold, porque todos tenemos las diferentes definiciones de todas las palabras. Aunque leamos exactamente... el significante. Sí. El significado puede ser el mismo. La cadena significante es totalmente individual. Sí. O sea, porque... Y creo que usamos este ejemplo, lo del valiente como un león. Uh-huh. O sea, yo te digo valiente como un león, tú dices, un vato bien verga, yo digo un pendejo.
Porque para mí un güey valiente como un león toma riesgos que no hubieran sido necesarios en su momento. Mi cadena significante es diferente a la tuya, aunque tengamos el mismo significado. Los dos pensamos en un güey parado enfrente de un león. Sí, entonces, pero el significante es distinto. Aunque tengas las mismas piezas léxicas en la cabeza de una persona... la malla. Sí, genera abstracciones completamente diferentes. Es lo complicado del lenguaje. Entonces, o sea, para que... Y de nuevo... Y me encanta que hagas esto y me encanta que me hayas invitado otra vez, güey, porque creo realmente que el diálogo es lo que nos salva. O sea, de hecho, Einstein tenía la frase que decía que el diálogo era la gran esperanza de la humanidad. El podcast creativo, su lema es conversar en una sociedad polarizada. Güey, es un acto de rebeldía. Sí. Me encanta esa frase y es verdad, güey. De hecho, justo ahora que hice el tema de los coaches, me pusieron tu frase y le iba a poner de que, güey, esta frase sí me gusta, ¿sabes? Pero dije, ay, güey, a todo el mundo le estoy tirando cagada y a Roberto le voy a decir que sí. Van a decir, pinche mamá huevos. Entonces no puse nada. Y luego aparecen creativas de que, pues eso le invito a Roberto. Ay, güey, pero pues la neta es que sí, tú sabes que sí te admiro. Y estoy de acuerdo contigo que sí es un acto de rebeldía. ¿Por qué? Porque el diálogo justamente implica eso, de decir de que, pues no hay una certeza. O sea, no hay una certeza, está el caso por caso todo el tiempo. Y eso es algo que mi esposa constantemente me recuerda, porque ella sí es psicoanalista. Y la importancia de decir de que, oye, pues que a lo mejor yo tengo mi cadena significante, lo que significa una palabra, tú tienes otra, y cuando conversamos, hacemos una síntesis. Sí. O sea, al conversar, nos cuestionamos dos cosas que teníamos a lo mejor como una certeza previa, y a través de la conversación sí llegamos a un lugar más alto. Sí, ayer también vi un video de Bill Nye, The Science Guy. Y el vato hablaba sobre... pues también como temas esotéricos, y el güey hablaba sobre cómo la diferencia entre las personas de mente cerrada, por así decirlo, y de mente abierta que están intentando siempre intentar moldear sus verdades, decía que era la forma en la que trataban la disonancia cognitiva. Cuando te llega una idea nueva, güey, tú la puedes descartar completamente para no mover las estructuras con las que generas tu vida, o tú la puedes absorber para intentar conciliarla con otra que ya tienes y empieza este debate interno y después externo, güey. Entonces, creo que la forma de tratar la disonancia cognitiva y siempre buscar resolverla mediante la conversación y no mediante el descartamiento, hace que cuando menos nos aproximemos un poquito más a lo que creemos que es la verdad. Y ve lo importante, o sea, si tú, y justo, lo importante es la duda. Sí. Porque si tú partes de tu propio conocimiento dudando de él, un nivel saludable de duda, ¿no? Porque pues tampoco podemos caer al existencialismo, güey, pobre raza, güey. O sea, si tú partes de una propia conciencia de duda, de decir, oye, pues el lenguaje me habla a mí, las palabras son subjetivas, no hay información 100% válida y consistente sobre absolutamente ningún tema. Todo es caso por caso. El análisis del pasado se hace con los criterios del presente. El futuro es contingente e impredecible. Güey, pues things are complicated, ¿sacas? Tienes que poner un threshold también. Claro, entonces desde ahí es de que, oye, si Roberto me presenta una idea y yo ya estoy predispuesto a que las cosas son mucho más complicadas de lo que parecen, poca madre. Pero si tú vienes a imponerme como gurú, güey, que levantarte a las 3 de la mañana es lo que garantiza el éxito, go fuck yourself. I'm not interested. ¿Sabes? O sea, yo creo que por eso, justo, las aseveraciones brutalizantes que imponen, que perpetúan mitos de ideología, que hacen de creencias la verdad absoluta, son nocivas y deberían de ser tachables. Sí. Por otro lado, nosotros deberíamos de tener la apertura para conversar y decir, pues maybe, pero mientras se presente como un maybe, no que se presente como una certeza. Sí, todos los mantras y todas las metáforas siento que están incompletas, güey. Claro. O sea, no le pueden hacer justicia a lo complejo que realmente es. Tal cual, güey. La realidad. Por eso les digo frase de microondas. Sí, son frases de microondas. Pretende ser comida, pero no lo es. Pero cuestionar todo sería el mantra que le darías a la gente. También hay cosas que no deberíamos cuestionar. Cuestiona todo, inclusive esto. Ajá. Pero bueno, con esto terminamos. Sí. Gracias a todos los que escucharon, vieron este podcast. Gracias porque lo traes al programa. El episodio 3 de Roberto y Diego. Sí. Pronto saludos a Farid, güey. Ya sé. Hay que hacer un Roberto, Diego y Farid, güey. Sí. De hecho, había el primero era Roberto y Farid y luego ahora se llama Farid Diego o... ¿Farid y Diego? O sea, se cambió. No. O sea, se puso al principio Farid. Sí, se puso primero Farid. Le había dicho, ¿qué pedo? Ay, güey, no, I don't mind, güey. No, él es el grande, ¿yo qué, güey? No, yo le hago segunda. Saludos a Farid Diego. Luego hacemos un Farid Roberto y Diego. O un Roberto Farid Diego. Voy a ampliar el estudio para tener 4 micrófonos y ahí se van a armar buenas pláticas. Buenísimo. Robbie, muchísimas gracias por la invitación. No, hombre, gracias por darte la vuelta. Te podemos seguir en Instagram, ¿en dónde más? @Diego Rusarín con $Z, pues prácticamente en todas las redes sociales. Pues bueno, a toda la gente, gracias por ver y escuchar este capítulo de Creativo. Acuérdense que conversar en una sociedad polarizada es un acto de rebeldía hasta que deje de serlo, porque a lo mejor vayamos a llegar a un punto en el que ya conversar... Güey, ahora otro tema completamente. Hubo un momento histórico y de hecho en Chile se prohibían las conversaciones entre más de 3 personas en la época de Pinochet. Sí.
Sí, me acuerdo que creo que me lo dijiste en el primer creativo que grabamos eso. Así que conversen, sean rebeldes, platiquen con la gente, pero platiquen abiertamente y con la duda de que a lo mejor el otro sabe más que tú. Sí, el chiste es intentar llegar a una síntesis de las dos ideas. Y bueno, gracias, nos vemos en el próximo capítulo, que estén bien, sobres.